Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de Ateneo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Quiero dar la bienvenida. Y hoy contamos con José Fernández Tolayo. Fernández Tolayo es de la Universidad Politécnica de Valencia. El título ahí que tenéis, que aún así convertido a universal, evaluando máquinas, animales y humanos. Hemos aprovechado que estamos en el centenario del nacimiento de Turing para dar, digamos, una charla sobre un tema que está relacionado, y le va a presentar Manuel González Medía, que es profesor de aquí de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura e investigador de ICESA. Cuando quieras, pues. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición del Ateneo de la Escuela de Ingeniería. En esta ocasión, una actividad circunscrita dentro de las actividades del año Turing. El 2012 es el año en el que se celebra el centenario del nacimiento de un matemático británico, padre de la matemática moderna, Alan Turing, y uno de los pensadores científicos más importantes del siglo XX. Esta es una de las actividades, una más de las que desde el Departamento de Informática hemos venido promoviendo en la escuela, en particular el vicemayordomo y yo, sobre la figura y el perfil de Alan Turing. Y cuando la dirección de la escuela nos comentó que podía ser interesante aprovechar la Semana de la Ingeniería y el Ateneo que estaba dentro de la Semana de Ingeniería para colaborar con esta iniciativa de homenaje a Turing, pues pensamos en el ponente que tenemos hoy con nosotros, José Fernández Tolayo, por su trabajo. Trabaja en varias de las líneas que Turing abrió, y además es un trabajo que no solo es relevante, sino muy atractivo, como podréis ver a continuación. Quería contextualizar un poco el tema e introducir qué es el test de Turing y por qué 60 años después de que Turing lo propusiera en un artículo en el año 50, aún seguimos hablando de él. Muy brevemente, Turing propone que si en una interacción ciega con una máquina y a través de un intercambio de mensajes no somos capaces de decidir, de determinar si nuestro interlocutor es una máquina y no un humano, entonces él propone que debemos atribuirle a esa máquina tanta inteligencia como a nosotros. Ese es un test muy simple y ha tenido un montón de objeciones. Muchas de ellas las resolvió Turing mientras vivía, otras muchas se han ido reproduciendo sistemáticamente a lo largo de los años. Simplemente un paréntesis histórico: Turing se inspira en un juego de la aristocracia victoriana británica, un juego para el entretenimiento de los aristócratas, se llamaba el juego de imitación, en el que básicamente un aristócrata estaba en una habitación, el mayordomo le llevaba una nota manuscrita por él a otra habitación. En dos habitaciones distintas había un hombre y una mujer. La mujer tenía que responder a las preguntas sinceramente, y el hombre tenía que hacerse pasar por la mujer. Todo el juego consistía en que a través de las respuestas el aristócrata tenía que resolver ese dilema: ¿dónde estaba la mujer y dónde estaba el hombre? Turing se inspira en él, pero además recoge todo el movimiento intenso que había en la corriente cibernetista de los años 40. La corriente cibernetista, que surgió después de la Primera Guerra Mundial, fue un movimiento científico, intelectual, que por primera vez no solamente consideraba que el cuerpo humano podía ser modelado mecánicamente, sino también la mente. Y estuvo polarizado en dos sitios: en Nueva York, sobre todo en las conferencias Macy, y en Londres, Reino Unido, dentro de las conferencias del Ratio Club, a las que asistía y pertenecía a Turing. Bien, en este test tan sencillo y en principio de esa apariencia tan superficial, ¿cuál es el motivo de que todavía se resista a desaparecer? Pues mi hipótesis es que sobrevive porque esconde preguntas teóricas, preguntas profundas muy importantes, preguntas de carácter filosófico, sobre cómo debemos entender, cómo podemos modelar la mente, si la mente puede ser analizable desde un punto de vista mecánico. Si pasásemos alguna vez el test de Turing, sería dramático para algunos investigadores, que verían que la mente puede ser tratada igual que otros elementos de la naturaleza. Entonces, mi hipótesis es que el test de Turing convergen tanto intereses o inquietudes filosóficas, científicas, metodológicas y técnicas. Y este punto de atracción es también una seña de identidad, desde mi punto de vista, de los trabajos que nos va a presentar el profesor Hernández Tolayo. Y además esto me permite utilizarlo como excusa para hacer una reivindicación de un cierto tipo de trabajo que comentábamos ahora a la entrada. Es un tipo de trabajo que desde las escuelas de ingeniería se aborde sobre problemas teóricos, problemas
de preguntas profundas y problemas con andamiaje matemático elaborado, complejo. No es la moda, estamos sometidos a cada vez influencias de que tenemos que acercarnos más a la industria, que tiene que ser rentable inmediatamente el tipo de trabajo, y esta visión del test de Turing y del trabajo de José me permite hacer una reivindicación en ese sentido. Hace unas pocas ediciones estuvo entre nosotros Javier Aracil, lo presentó Manuel Silva, y recurrían a una obra de Ortega, una obra a la que se remite uno continuamente si es ingeniero y quiere tratar el aspecto más filosófico de su área, que es Meditaciones sobre la técnica de Ortega. Yo quería ahora traer otra cita de Ortega, pero no de ese libro, de otro, que es La Revolución de las Masas, en la que tiene una cita muy interesante sobre la barbarie del especialismo. Él dice que hasta el momento en el que él existe, solamente reconocía en la historia dos tipos de hombres: el ignorante y el sabio, pero que en el momento en que él vive encuentra un nuevo espécimen, un nuevo ser, que es el especialista. Es alguien que íntimamente tiene la seguridad de la autoridad sobre su campo, pero que se deja llevar y considera que esa autoridad la tiene sobre otros dominios. Pues él huye o pretende que huyamos del hiperespecialismo y que abordemos la aproximación al conocimiento desde una perspectiva más transversal y más abierta. Un poco también este enfoque que quería reivindicar, un acercamiento a problemas desde diferentes áreas, de diferentes prismas. Bien, con todo esto llego a presentar el perfil del ponente, de José Hernández Olaya. Un buen reflejo de esto que he venido comentando. Sus trabajos, como veréis, recogen inquietudes filosóficas, psicométricas, un andamiaje formal muy profundo, pertenece a una rama, a un área que se llama la inteligencia artificial general, que intenta huir, ha acuñado este término porque intenta huir de las connotaciones que tiene la inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial demasiado centrada en los dispositivos. Parte de su trabajo, del que nos va a mostrar, lo realizó dentro de un proyecto, el proyecto Anytime Universal Intelligence, que fue un proyecto Explora. La convocatoria Explora del Ministerio de Innovación es una convocatoria dirigida a proyectos un poco extravagantes, heterodoxos, poco convencionales, ¿no? Muy exigente, una convocatoria muy exigente, y uno de los primeros proyectos que concedieron fue a él. Nada más por mi parte, simplemente muy agradecido de poder presentarlo y os dejo con él y espero que disfrutéis de la charla. Bueno, pues gracias por la presentación, por la introducción al test de Turing y sobre todo por la invitación a venir aquí. Por venir aquí y además poder hablar de un tema que a mí me fascina y que tengo la suerte de poder dedicar no a tiempo completo a este tema de investigación, pero sí, y quizás a raíz de este proyecto que se ha comentado en los últimos 3 o 4 años, aunque es un tema en el que con ciertos altibajos pues he estado en los últimos 15 años, es un tema que me fascina y tengo la suerte de poder trabajar en este tema. Entonces, para mí es un placer estar aquí. La charla de hoy, aunque aparece la palabra psicometría y aparecen máquinas, aparecen animales y humanos, está sobre todo centrado en máquinas, pero ahora veremos por qué ese contexto de psicometría, por qué ese nombre, que saldrá al final de la charla. Es decir, y vamos a empezar un poco desde los orígenes. De hecho, enseguida empezaremos a hablar del test de Turing, que gracias a tu presentación igual me voy a ahorrar un par de transparencias, aunque volveremos sobre él. Y en el contexto en el que estamos, que yo creo que estamos en el contexto de celebración del año de la informática en España, el año Alan Turing en el mundo. Hay gente que dice que Turing, que el mundo sería diferente sin Turing, una de las cosas que se suele decir cuando se habla de Turing. A mí me gusta pensar, o quizá de una manera un poco triste, que el mundo sería todavía más diferente si no hubiera muerto tan joven, ¿no? Probablemente murió muy joven Turing, y probablemente habría hecho muchas más cosas si hubiera vivido más. Bueno, pues un poco por poner en este contexto de celebraciones y de actos, pues yo simplemente me he permitido la libertad de comentaros la celebración más dulce que he conocido yo en este año, sobre la vida de Turing.
que es un amigo y colaborador de la Universidad de Monash en Australia, que realizaron, para celebrar el año Turing, realizaron un pastel, luego lógicamente se lo comieron. No sé si vais a poder ver lo que se ve aquí, pero estos son por sus aportaciones en criptografía o por el trabajo que hizo para descifrar las máquinas Enigma en la Segunda Guerra Mundial, que es quizás por lo que el público en general conoce como Turing. Eso que veis aquí abajo se refleja los estados de una máquina de Turing, aunque es una representación bastante simplista del tema. Hay una vaca, y algunos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Turing con las vacas? ¿No? Una vaca. Pues bueno, pues Turing también es el padre de la morfogénesis, que es un ámbito que sobre todo desde el punto de vista de las ingenierías y especialmente de la informática se conoce poco, pero por ejemplo en biología se conoce mucho. Es decir, ¿por qué salen unos patrones en la piel de los animales? ¿No? Pues él se dedicó a estudiar esos temas. De hecho, el primer trabajo, el trabajo fundacional de esa área fue de Turing, es algo que igual mucha gente no conoce. Y luego lo que vemos aquí, ahí arriba, no sé si llegáis a, sobre todo los del final, pues lo que se ve es un poco una representación icónica del test de Turing. Vemos un ordenador, una persona y un interrogador aquí abajo que se está preguntando si con lo que está interactuando, por ejemplo, cuando está haciendo un chat, es realmente una persona o es una máquina, ¿no? Bueno, pues vamos a centrarnos sobre todo en estas dos cosas de aquí, el test de Turing y las máquinas de Turing, sobre todo las máquinas de Turing universales y demás. Pero no vamos a entrar en formalismos, pero un poco van a salir estos temas. Es decir, que la charla de hoy, pues evidentemente no se podría hacer sin Turing, ¿no? Bueno, pues esos son los temas que voy a tratar. Voy a empezar con el test de Turing. Vamos a hacer una especie de visión, aunque sea una visión histórica, es una visión muy personal. Cuando digo que es muy personal, también es que es muy subjetiva. Sobre todo cuando lleguemos a la parte final, porque ahí empiezo a hablar ya no solo de lo que se ha hecho, ¿no? sino de lo que yo, por ejemplo, he podido proponer o cuál es mi opinión sobre el tema y demás, ¿no? Entonces es una visión muy subjetiva, muy personal, pero yo creo que es como lo veo yo, ¿no? Entonces pues yo vengo aquí a contaros cómo lo veo yo y luego pues en la discusión posterior pues podéis decir, pues yo no estoy de acuerdo en esto, yo pienso que esto no es así y un poco de eso se trata, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos conocéis lo que es la inteligencia artificial. Fijaos que el objetivo de la inteligencia artificial es la construcción de sistemas inteligentes. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces la inteligencia artificial es una ingeniería, ¿no? Aunque no lo reconozca así, aunque es una ciencia de la inteligencia artificial, sí, el objetivo final es eso, el objetivo inicial por lo menos era ese, ¿no? Y cuando aquí hablamos de una ingeniería o de una ciencia, pensamos que, o por lo menos, una de las cosas que suelen aparecer enseguida cuando hablamos de cualquier ciencia, cualquier ciencia, son métricas, mediciones. Es decir, uno no piensa en hacer un puente sin saber cómo puede medir las cosas, o uno no piensa en ciertas métricas que le ayuden un poco a saber de lo que está hablando. Los objetos de interés, cómo se miden, cómo se cuantifica, eso es implícito a cualquier ciencia, a cualquier tecnología. Por eso es importante medir en inteligencia artificial. No solo hacer, sino medir lo que se hace, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, justamente de eso, de cómo se puede medir la inteligencia artificial. Si por ejemplo hablamos de aeronáutica, por poner una ingeniería que a veces se ha comparado con la inteligencia artificial, en más de un artículo, siempre se ha dicho, bueno, pues en aeronáutica tenemos la masa, tenemos la velocidad, tenemos una serie de medidas que todo el mundo puede medir, que hay unos instrumentos de medida, y que a partir de esos instrumentos y de esas medidas yo puedo definir diferentes tipos de dispositivos que vuelan. Pues algunos son de carga, otros son más rápidos, otros son tal, y puedo definir el concepto de volar a partir de esas mediciones. Otra cosa sería decir, no, volar es lo que hacen los pájaros. Y así estaban en la Edad Media, o sea que consiguieron, en el siglo XIX y el siglo XX, a partir de ciertas medidas y cierta formalización de matemáticas y el desarrollo de la física sobre todo, pues conseguir que los aviones volaran. Pero en la Edad Media, por mucho observar a los pájaros, en nuestro caso sería observar a las personas, puedes tener tal, pues tienen alas, al final los árboles tienen alas porque lo vimos en los pájaros, o sea que hay cosas de observación, pero no hace falta algo más para conseguir que un avión vuele, no solo intentar clonar a los pájaros, ¿no? Bueno, pues la primera pregunta es, bueno, ¿y qué queremos medir en inteligencia artificial? ¿Qué nos interesa medir? ¿No? Queremos medir algoritmos, es decir, programas, es decir, lo que podría ser una máquina de Turing, para aquellos que seáis informáticos, pues esta igualdad es una tesis bien conocida, o queremos medir máquinas de Turing universal, ya
Por ejemplo, para los que no conocen este concepto, pues una máquina de Turing universal podría ser, por ejemplo, un intérprete de Java, un intérprete de C++, un intérprete de C, un intérprete de cualquier lenguaje sin una máquina de Turing universal, ¿no? Máquinas con recursos limitados o máquinas ideales, ¿no? Es decir, máquinas que no tienen ningún límite en cuanto a espacio y tiempo, ¿no? Pues no, nos interesa, ¿no? Medir máquinas con recursos, máquinas físicas, máquinas interactivas, máquinas pasivas. Es decir, la cosa, cuando pensamos en qué queremos medir, hay más cosas de las que uno puede pensar. Hay que restringir un poco qué queremos. En mundos actuales, reales o mundos virtuales. Y con sensores, actuadores, si queremos medir robots o queremos medir más bien sistemas que sean capaces de interaccionar de alguna otra manera, pero no necesariamente sean humanoides. Bueno, pues todo esto cada día se está convirtiendo en un espectro mucho más amplio. Mucho más, es decir, hay un montón de cosas muy diversas que nos pueden interesar medir. Desde avatares a sistemas inteligentes que puedan estar en el hogar, hasta... no se trata simplemente de evaluar ese tipo de cosas o hablar unas cosas un poco más artificiales o más teóricas o más restringidas, sino que el ámbito cada día es más amplio, ¿no? Nos interesa medir la inteligencia de todos estos dispositivos y la situación es que hoy en día no tenemos nada que sea general y efectivo para medir esto, nada. Hay cosas, pero y se ha hablado antes de Turing y tal, y se hacen cosas y ahora hablaremos de todas ellas durante la charla de hoy, pero no hay nada que alguien diga, no, esto es lo que nosotros usamos, para usted para medir la masa pues hay una cosa que se llama peso y usted lo pone aquí y entonces le sale la medida. No hay nada de eso en inteligencia artificial. Hay cosas particulares o hay cosas muy específicas, pero cuando hablamos de inteligencia, digamos que es algo que está por hacer. Yo a veces me pregunto por qué, ¿no? Porque la inteligencia artificial, el tema de la evaluación de la inteligencia artificial no ha conseguido avanzar. Yo creo que la razón fundamental es porque es un tema muy complejo. Pero podríamos decir, ¿no? Pues que hasta hace poco no se considera un problema imperativo o que tuviéramos que resolver pronto. Total, las máquinas no piensan, pues como no piensan, cuando lleguen ya nos preocuparemos, ¿no? Pero hoy en día cada día hay más dispositivos que nos rodean en el que empiezan a aparecer aplicaciones, y no digo aplicaciones desde un punto de vista filosófico, desde la pregunta filosófica, aplicaciones prácticas que es necesario poder medir ese tipo de capacidades. Evidentemente, cualquier disciplina tenemos que saber evaluar si avanza o no avanza. Si no tenemos medidas para ello, pues es muy difícil, ¿no? Y luego también la propia definición o una de las definiciones de inteligencia artificial, yo creo que también ha dado una visión errónea, por eso lo que comentaba Manuel de la visión de una inteligencia artificial más restringida respecto a una inteligencia artificial más general. A veces se ha visto inteligencia artificial como aquella ciencia para hacer máquinas que hagan lo que hacen los humanos o aquello que requeriría inteligencia si se hiciera por humanos. En primer lugar aparece la palabra inteligencia dentro, que no acaba de definirse, y aparece la palabra humano, con lo cual es antropocéntrica y encima es una definición recursiva en sí misma, porque la inteligencia artificial se define a partir de la inteligencia, ¿no? Con lo cual, lo único que hemos aclarado que es artificial, pero la otra parte no la hemos aclarado, ¿no? En la propia definición, ¿no? Pues todo eso llega, ¿no? Y que algunas competiciones, algunos tests han mostrado que yo puedo conseguir hacer máquinas que pasen esos tests y que no sean inteligentes, ¿no? Pues da una visión de que el tema está, después de 60 años, digamos, el tema sigue estando abierto, ¿no? Yo no diría verde, porque se le han dado muchas vueltas. Yo diría que igual está hasta pasado ya de maduro el tema, pero no está resuelto, es un tema abierto. Bueno, pues Manolo os ha comentado el artículo o la propuesta del test de Turing. Entonces, él inicialmente propone en este artículo, propone la pregunta de si las máquinas pueden pensar. Entonces yo os voy a preguntar a vosotros. Turing ya se lo preguntó él a sí mismo, y hay una respuesta. Bueno, realmente no acabo de dar una respuesta a esa pregunta. Entonces voy a preguntar, levantad las manos los que penséis que las máquinas pueden pensar. No digo ahora, sino en el futuro. No os cortéis. Es una pregunta un poco... Claro, es una pregunta ambigua, pero es que... Yo voto que sí. ¿Y quién piensa que las máquinas no pueden pensar? No hay abstenciones, que la duda es la madre de la ciencia, pero bueno, también hay que mojarse de vez en cuando. Entonces, esta pregunta, si lo hubiéramos hecho hace 60 años, probablemente ha habido muchas más manos levantando diciendo que no. Probablemente.
Y eso no quiere decir como que porque 60 años haya cambiado que el sí sea lo cierto o el no sea lo otro. Eso no tiene nada que ver, ¿no? En cuestión hoy en día pues parece más razonable pensar que algún día se iban a pensar, pero hay que también tener muy claro qué significa pensar. Por no meterse en ese jardín, Turing lo que dijo, no. Esta pregunta yo no la considero razonable, así que no le voy a prestar atención. La pregunta que a mí me interesa, la pregunta es, intentó separar, y fijaos el título del artículo, hablar de inteligencia y no hablar de pensar. Porque pensar es un concepto muy poco científico, muy filosófico, pero hasta hoy, quizás algún día es un concepto bien establecido, pero hoy en día, entonces vamos a hablar de inteligencia. Y a mí me gusta utilizar, algunos utilizan otro tipo de cosas, como la habitación china de Searle, pero a mí me gusta hablar de colectivos. Cuando hablamos de colectivos, si yo os pregunto si esta habitación piensa, pues os pongo aquí a estar un buen rato. Si ahora, por ejemplo, esta habitación piensa como un conjunto, hombre, piensa en sus individuos, pero el conjunto no piensa. Piensa en los países. ¿Qué pensó ayer por la noche Estados Unidos cuando salió tal, no? Utilizamos metafóricamente, pero no nos creemos realmente que esta habitación piense. Sí que tiene individuos que piensan, pero no decimos que piense. Pero en cambio, si os hago la pregunta de si esta habitación es inteligente, ¿hay inteligencia dentro de esta habitación? La respuesta va a ser que sí. Bueno, no lo sé, yo os veo y yo creo que sí, ¿no? Es decir, si alguien entra por la puerta y nos pone una serie de preguntas más o menos razonables, vamos a ser capaces entre todos, nos coordinaremos y responderemos a esos problemas. Problemas de ingeniería, problemas del día a día, problemas de los que sea. Porque hay inteligencia dentro de esta obra, ¿no? Entonces una cosa es pensar y otra cosa es inteligencia. Entonces vamos a ese problema. Problema de la inteligencia. Entonces vamos a olvidarnos del tema de pensar, que nos puede despistar mucho, de donde vamos, y vamos a hablar de inteligencia, ¿no? De hecho, yo creo que lo más interesante de este trabajo de Turing es que un poco, porque había más manos levantadas en contra que a favor de que las máquinas pensaran, él se dedicó una por una a responder a todas las objeciones que se habían planteado en ese momento a que las máquinas pudieran pensar. Y una a una las fue diseccionando, y desde mi punto de vista tumbándolas, otra cosa es la opinión de cada uno, pero me gustaría que si alguien, antes de argumentar alguna de estas, se leyera el artículo, que tiene 60 años, no hace falta ir a lo último, y en alguna de esas, pues después de leído lo que dijo Turing, pues podemos hablar un poco de si realmente es convincente o no es convincente el argumento que él da para cada una. De objeciones, ¿no? De que las máquinas nunca tendrán sentimientos y cosas por el estilo. Hay muchísimas objeciones de ese estilo, de objeciones de cualquier nunca tendrán humor, hay algo en el cerebro que está fuera de la física. Yo creo que las disecciona todas, no se escapa ninguna. Alguna hoy en día se puede revestir de otra manera y han surgido, en los años 80 surgieron con fuerza algunos argumentos. No es que al final por ser Turing dijeran, pues él tiene razón, entonces ya esto tiene que ser que sí, ¿no? El debate está abierto y hasta que la inteligencia artificial no consiga una máquina realmente inteligente, pues esa pregunta estará abierta y pues los que digan que eso no es posible, pues tiene su parte de razón hasta que no se muestre lo contrario. Igual que los que digan que es posible, pues alguien le tendrá que mostrar por qué es imposible, ¿no? Es una pregunta abierta. Yo pienso que es posible, porque yo no he levantado la mano antes, pero os podéis imaginar que yo tengo más bien esa visión. Otra cosa es cuándo llegará. Y espero que no me preguntéis eso al final, porque es una pregunta muy difícil. Entonces, el test de Turing, bueno, pues ya lo hemos comentado, él lo introdujo como un juego de imitación de hombres y mujeres, pero luego la visión estándar, que sí que se conoce como test de Turing, aunque él no utilizó, evidentemente, el nombre de test de Turing, ni siquiera lo propuso como un test, pues esta visión, ¿no? A partir de un teletipo, en la que puedes hablar de teletipo, pues un terminal, pues un chat, por ejemplo, que no puedes ver caras, ni puedes ver nada más, ni imágenes, ni nada, pues ver a ver si puedes ser capaz durante un tiempo de que la máquina engañe al juez o al entrevistador y no sepa reconocer cuál es la máquina y cuál es el humano. Bueno, eso es un test. Evidentemente, si nos paramos a pensar en todas las connotaciones filosóficas que pueda tener este tipo de test, él lo propuso como un argumento. De hecho, Turing no llegó a proponer el juego de imitación como un test. Aunque al final del artículo sí que acaba diciendo que no sé cuántos años yo espero que una máquina sea capaz de pasar no sé cuánto tiempo este test, y se aventuró a dar una previsión,
Realmente, él no dice que esto tiene que ser el test para inteligencia artificial. Otra cosa es que, claro, es Turing, propuso esto, no hay muchas alternativas por ahí, pues eso me da razones también. Yo pienso que 60 años después seguimos hablando del test de Turing. Primero porque fue de Turing, y primero porque es muy importante las preguntas que te puedes hacer a partir de él, y tercero porque no hay muchas alternativas. Entonces, ¿qué problemas tiene? Pues tiene muchísimos problemas este test. Es un test de humanidad, no es un test de inteligencia. De hecho, pues una de las cosas que se han visto en las competiciones que se han hecho, en los concursos que se han hecho, es que a veces cuando un programa intenta hacerse muy gracioso, engaña más tiempo a los que realmente son capaces de hacer algo. Me parece más humano. Y si se equivoca, tiene errores y tal, parece más humano, pero eso no lo hace más inteligente. No es gradual, no es factorial, es decir, solo mide una cosa, una respuesta sí o no. Bueno, puedes poner el tiempo que dura hasta que el entrevistador se da cuenta. Suele tardar mucho tiempo, es claramente antropocéntrico, no es una condición ni suficiente ni necesaria. Se ha visto en los últimos años que hay sistemas que son capaces de engañar a los jueces durante un buen tiempo y son sistemas completamente tontos, y otros son sistemas que son capaces de hacer algo y no pasan ni un segundo. Son detectados a la primera, con lo cual parece que ese tipo de correlación, es decir, sí, es un reto conseguir que un sistema sea capaz de engañar durante una hora a un juez, eso es un reto abierto, pero eso no quiere decir que eso correlacione exactamente con la inteligencia del sistema que estamos intentando hacer. Pero ojo, no echemos la culpa a Turing. Turing no lo propuso como un test. Un poco ya que estamos en el año de Turing, aunque lleve su nombre. Pero bueno, ha tenido un impacto muy positivo en el análisis, sobre todo él lo propuso para apoyar en sus respuestas a estas 9 objeciones que había. Él presentó esto para apoyarse, y cuando piensas cada una de las 9, piensas en el test de Turing, pues te da un poco de apoyo para decir, no, es que esto no puede ser, porque mira, si hiciéramos esto y pasara esto, tu argumento se cae, ¿no? Entonces es un argumento filosófico. Pero el hecho de que esté ahí, y yo esto es una visión personal, y creo que tiene un impacto muy negativo en la medición de la inteligencia de máquinas en los últimos 60 años. Que si Turing hizo esto y tal, pues esto debe ser lo bueno. Encima, como es difícil y cuesta encontrar alternativas, pues es lo que tenemos hoy en día, 60 años después. Y tiene muchos problemas. Esto no nos va a servir. ¿Qué es lo que se ha intentado? Pues, en primer lugar, desde hace unos 15-20 años, pues existe una encarnación de este test, es decir, se hace un concurso todos los años, un millonario pues pone tanto dinero, que se llama Loebner, por eso se llama Loebner Prize, y todos los años se reúnen en un sitio y hay unos contendientes, unas máquinas, y hay unos jueces que los preparan previamente, unos días previamente, de lo que tienen que hacer, qué tipo de preguntas tal, cómo pueden pillarlos, para tal. Y durante un día pues entrevistan a los tal, los ponen junto a una persona, las personas también les dicen más o menos cómo se tienen que comportar y tal, pero no es que les digan lo que tienen que hacer, pero les dicen un poco más o menos de qué tienen que hacer para. Y a veces pues luego tienen que poner una nota si este sistema les ha parecido más humano, menos humano, ¿no? Bueno, pues tenemos ejemplos de conversaciones que si las leyéramos, y yo os pongo J y P, pues no tendríamos muy claro de quién es la máquina y quién es el ser humano, por toda esa pregunta. Hay uno que pregunta, entonces ya os podéis hacer idea que el que pregunta normalmente es el interrogador, que ese era siempre humano. Entonces ya el otro puede ser humano o puede ser máquina, ¿no? Pues en este caso P era un programa, ¿no? Un programa tonto completamente, simplemente que justamente le tocó una serie de preguntas que él sabía responder, y comenzó a responder a partir de ahí, que lo tenía tal, procesado sobre dónde trabajaba, qué hacía y tal, y el juez, el examinador, poco le siguió la corriente. Y durante un rato, pues parece hasta que estás hablando con alguien, ¿no? Y ejemplos de estos hay en inteligencia artificial, y programas de estos de... no es difícil estar media hora hablando con un político sin que te diga nada, entonces tampoco creo que sea muy difícil que una máquina sea capaz de elaborar discursos políticos, ¿no? De estos grandilocuentes y demás, ¿no? O sea, que es un ejercicio filosófico, pero desde el punto de vista práctico, es decir, encarnarlo y decir, bueno, pues si conseguimos que puede haber ciertos avances en comprensión del lenguaje y demás, de los que se presentan a este test, pero en el fondo no es un test que nos vaya a resolver la pregunta de cómo poder evaluar la inteligencia de las máquinas, ¿no? Eso es lo que se conoce hoy en día, como ha habido variantes, el test de Turing estándar. Más o menos podríamos decir que lo que hace el Loebner Prize es el test de Turing estándar, porque cuando hablamos del test de Turing ese es el estándar. Pero ha habido una serie de variantes.
Un poco porque se han reconocido problemas, porque se han visto que esto no es suficiente, no es necesario, entonces vamos a hacer variantes, ¿no? Entonces hay variantes que se han conocido, sobre todo muchas de las variantes han ido por la línea de hacer el test de Turing más total, es decir, que haya interacción, que haya sobre todo también reconocimiento visual, que incluso decir que sea más robótico, ¿no? O que haya una especie de entornos virtuales, es decir, por ahí se quería entender no que solo sea una comunicación, no es que solo sea una visión chat del test, ¿no? Sino que de alguna manera seamos capaces de incorporar otra serie de cosas, otro tipo de percepciones dentro de ese test, que es donde las máquinas hoy en día lo hacen peor, o hasta hace unos años lo hacían muy mal. Pero bueno, ¿qué pasa por ejemplo con la gente ciega o con la gente con discapacidades auditivas y demás, ¿no? Pues el test de Turing tal y como estaba, en principio se la adecuaba mejor que cualquier otro test que pongamos muchas más cosas sensoriales. Pero por ahí se pueden estudiar cosas y hay test específicos que han resuelto cosas o que son útiles en ámbitos específicos, sobre todo en robótica, sobre todo a la hora de interactuar en el entorno, ¿no? Es decir, que el test de Turing ha dado mucho de sí, ¿no? Bueno, pues el siguiente punto es, bueno, pues ese es el test de Turing y un punto de partida y la inteligencia artificial, ¿cómo está? No tenemos nada para medirla, pero de alguna manera se podrá ver que estamos mejor que hace 70 años, 60 años, estamos mejor que cuando se fundó. Si vemos un poco los hitos en inteligencia artificial, pues evidentemente hace 200 años cuando una persona calculaba muy bien, se dice, qué inteligente es, mira cómo calcula. Y hoy en día dice, bueno, pues mira, pues para eso lo hace la calculadora, pero no me demuestra mi mayor o menor inteligencia. Si vemos, por ejemplo, juegos muy simples, dicen, mira qué bien que juegan las damas, ¿no? Pues las damas, pues no hace mucho tiempo que se resolvió, incluso matemáticamente un sistema que no puede perder nunca. O que es óptimo, bueno, habría que definir exactamente, pero que bueno, que gana al campeonato mundial. En ajedrez pasa lo mismo, en otro tipo de tareas, en reconocimiento del habla, pues en condiciones más o menos ideales, pues sabemos que sí que se puede reconocer, en condiciones con ruido y demás, pues tal, conducir un coche es algo que hace 10 años parecía imposible, igual lo vemos en esta década. De hecho, Google está ahí apretando fuerte y es probable que a final de la década los coches vayan solos. Ya van algunos solos en condiciones ideales, pues es probable que al final de la década ya vayan en condiciones más o menos razonables. Hay algunos problemas que bueno, jugar al póker, una versión de póker parece ser que es de lo más difícil que hay, mucho más que el ajedrez. Cuando digo, bueno, ¿cómo va a ser jugar al póker más difícil que el ajedrez? Pues tan difícil que el ajedrez, por lo menos esa versión de póker no ha conseguido, hasta hace poco, no se ha conseguido que una máquina ganara a jugadores profesionales. Tenemos, por ejemplo, un problema de los que están más de traducciones, de técnicas, documentos técnicos, y si no quieres algo perfecto, pues sí que hay traductores que más o menos empiezan a hacer las cosas bien hoy en día. No estoy hablando de Google Slate, que eso hace una castaña de traducción, pero sistemas un poco más. Bueno, ¿cuál es la característica de todo esto? Bueno, la característica de todo esto es que ningún sistema resuelve todas estas cosas a la vez. Eso es lo más curioso. Aparte de, sí, cómo avanza la inteligencia artificial. Sí, avanza, nadie lo niega. Pero no hay ningún sistema que haga todas estas cosas a la vez. Y de hecho no hay ningún sistema que se le pueda enseñar a hacer. Quizá lo único que se le puede enseñar a un sistema es que aprenda a jugar a las 3 en raya, que eso sí que hay sistemas de aprendizaje por refuerzo, que a partir de unas cuantas partidas te juegan bien. Incluso a unos juegos un poquito ya más complejos te pueden, como puede ser el backgammon, que es uno de los primeros ejemplos que utiliza una aprendizaje por refuerzo, una máquina que no sabía jugar al backgammon, se le puso a jugar muchas partidas y al final fue un buen jugador de backgammon. Pero no hay ningún sistema que sea capaz de hacer todas estas cosas, ni siquiera aprender cuando... Es decir, el sistema que batió a Kasparov solo sabía jugar al ajedrez, no sabía hacer otra cosa. Vamos, ni servir un café, no sabía hacer nada, solo jugar al ajedrez, ¿no? Kasparov no sabemos qué otras cualidades tiene, pero le podríamos enseñar probablemente hasta meterse en política, ¿no? Que es lo que hace últimamente. Bueno, pues evidentemente para cada una de esas áreas hay competiciones específicas. Y aquí la lista es interminable. Y hay competiciones, pues, por ejemplo, una que os puede sonar pues el Robocop, que es una competición de robots que juegan a fútbol, una especie de fútbol 5, reducido y tal, no sé cuántos juegan, pero es una cosa más reducida, con unas reglas muy especiales. Pero hay otro tipo de por ejemplo, concursos en videojuegos, creo que igual os suenan, pues que se intenta poner un avatar dentro de un juego real y intenta ganar a otros jugadores, por ejemplo, humanos. Ese tipo de cosas se hacen, ¿no? Y para cosas específicas.
Quizás ese es el menos específico de todos, pero si vamos por ahí, hay test muy específicos, ¿no? Digamos que estoy subrayando todo el rato de específico a específico, un poco remachando, ¿no? Una aportación que ha pasado bastante desapercibida, pese a que quien la lanzó en 1966 es el padre de los sistemas fuzzy, que se utilizan mucho en ingeniería, no solo en informática. Los sistemas fuzzy control, sobre todo, se utilizan mucho, los sistemas fuzzy y demás. Pues salido una persona con tanto renombre, pues esto debía tener, pero es algo que ha quedado un poco... Él definió una cosa que llamó el cociente de inteligencia de máquinas, evidentemente intentando reutilizar la noción de cociente de inteligencia. Y su definición es, por ejemplo, que el cociente de inteligencia, lo que en castellano normalmente se llama coeficiente, mal llamado coeficiente, el cociente de inteligencia de una cámara, en 1990, pues sería compararlo con otras cámaras que hay, podemos decir si la mejor cámara o la peor cámara, ¿eh? Es específico, está hablando de sistemas para realizar ciertas cosas. El hecho de que ponga una cámara ya es bastante claro. Y luego el segundo punto es que es relativo a los otros sistemas. Es decir, no está hablando aquí en ningún momento de qué inteligencia tiene cada objeto, sino cómo se comporta respecto al resto de sistemas que pueden competir en un momento dado de la tecnología que hay en ese momento. Un poco se relaciona bastante bien con esto. Es decir, bueno, pues ¿qué pueden hacer hoy los reconocedores de formas? Pues hacen eso, tal, pues este es el mejor que hay hoy en día. Pues este es un MIQ de hoy en día, sería el mejor de todos. Pero eso no nos dice nada acerca de la inteligencia de ese sistema o de ese algoritmo o lo que sea. Bueno, pues digamos algo que todos conoceréis, aunque probablemente no conocéis el nombre, algunos sí, otros no. Bueno, los CAPTCHAs, que en su nombre aparece el test de Turing, aunque yo creo que realmente tiene poca relación con el test de Turing, pero bueno. Es esas cosas que hacéis cuando queréis crear una cuenta en Gmail o queréis poner un post en un blog o qué cosas pide tal para saber que eres una persona y que no eres un bot, que no eres una máquina, ¿no? Y normalmente son de ese estilo, aunque hay muchos tipos de CAPTCHAs, Antes hemos hablado, ¿no?, de que, por ejemplo, hay cosas que tienen una visión muy teórica, pero que luego en el fondo en la práctica no llegan a ningún lado, ¿no? Pues ese es un ejemplo de que hoy en día está Internet lleno de CAPTCHAs, ¿no? Y no solo eso, la tesis doctoral de Bonan, fue cómo utilizar la computación humana para, pues por ejemplo, aquellas frases que los reconocedores de texto no son capaces de reconocer, él se las mandaba a los humanos le picábamos lo que era, y con eso han escaneado un montón de libros antiguos, gracias a los humanos. Ponían, pues a veces os ponen dos, ponen una que está generada tal, y luego os ponen otra, y esa otra, él no sabe la respuesta, siempre lo utiliza para reconocer. O sea que, aparte de hacer esto, la tesis de este señor, que creo que es de padres hondureños, hondureños de Centroamérica, él está en Estados Unidos, que con ese apellido no parece, pero... un poco de este tipo de cosas a veces salen aplicaciones muy prácticas, muy concretas, y que hoy en día no podemos pasar sin ellas, ¿no? Bueno, pero ¿es esto un test de inteligencia? Bueno, yo creo que no, yo creo que lo tenemos todos claro que esto no es un test de inteligencia, es un test a ver qué bien eres capaz de reconocer caracteres, Los caracteres, ¿por qué siempre nos ponen doblados? ¿Por qué no nos ponen rectos? Porque hoy en día las máquinas, o hay distintos sistemas que reconocen muy bien los caracteres bien escritos. Son los que están un poco retorcidos o con ruido, son los que cuestan. Dice, no, pero yo me bajo una aplicación que pasa CAPTCHAs. Dice, ya, sí, yo las sé también, las hay. Pasan algunos CAPTCHAs y si más o menos pasan el 50%, con eso es suficiente para crear cuentas al tuntún. ¿Qué tienen que hacer esto? Pues lo que tienen que hacer los diseñadores de CAPTCHAs es cambiarlos, cada año los cambian, para que estas aplicaciones no sean capaces de craquearlos. Por tanto, pese a su nombre, su relación con el test de Turing, es una cosa muy útil, que la veis todos los días, pero no es una cosa que nos pueda servir para medir la inteligencia. De hecho, una cosa es separar humanos de máquinas, por eso hay su relación con el test de Turing, y otra cosa es medir la inteligencia. Cosas diferentes. Es como, por ejemplo, intentar separar hombres y mujeres de aquí, no es muy complicado. Medir la inteligencia, además, de cada uno de vosotros, ya es más complicado. Bastante más complicado. Y hacerlo bien y decir que esto tiene cierto sentido, todavía es más complicado.
Bueno, pues volvemos un poco a lo mismo. Es decir, existe una correlación entre las cosas que hoy en día somos capaces de resolver en inteligencia artificial y la inteligencia que necesita. Si es positiva, es muy cercana a cero. Yo creo que es positiva, pero no muy alta esa correlación. Es decir, los problemas que son más difíciles para la inteligencia artificial no son justamente los que requieren más inteligencia. De hecho, aquellos, por ejemplo, reconocimientos de forma, aquellas tareas que puede hacer fácilmente algún animal, mi perro, por ejemplo, yo no tengo perro, ¿no? Pero un perro puede hacer algunas tareas que la inteligencia artificial no puede hacer. Y hay ciertas tareas, pues por ejemplo, que lleva las zapatillas y ha aprendido a llevar las zapatillas. Eso, bueno, pues puedo hacer que lo haga un robot, puedo enseñarle, pero no son de las cosas que pensamos que requieren más inteligencia. Del mismo modo que, por ejemplo, calcular, hoy en día no pensamos que son de las cosas que requieren más inteligencia. Aprender a calcular sí. Que algo calcule es algo que ya sabemos hacer. Que algo aprenda a calcular, es decir, que no sepa ni sumar, ni restar, ni multiplicar, de cero. Empieza, eso es lo que no sabemos hacer. Entonces, el problema es que se confunden muchos términos. Que un sistema sea capaz de hacer algo no quiere decir que lo podamos equiparar con una persona. La persona tiene que aprender a hacer eso. No era innato en la persona. Entonces, muchas veces comparamos cosas a distintos niveles. Es uno de los problemas. Y vuelve un poco a la idea esta de la inteligencia artificial general, es decir, que sistemas aprenden a hacer cosas diferentes, no estén prediseñados a hacer cosas muy específicas. Bueno, yo creo que hoy en día no podemos responder a la pregunta, o por lo menos no podemos responderla con rigor, la pregunta de si los sistemas de hoy de inteligencia artificial son más inteligentes que los de hace 20 años. Probablemente la respuesta podemos decir que sí, pero no nos podemos apoyar en nada para decir que eso sí. Y es una lástima, porque si una disciplina no es capaz de decir si progresa o no, y lo puedes decir con, simplemente son opiniones, pues es bastante más difícil que esa disciplina progrese bien, porque no la puedes evaluar. Bueno, pues vamos a desviarnos un poquito. Y ahí aparece la primera vez. Vamos a hablar de los seres humanos. ¿Cómo se evalúa la inteligencia de los seres humanos? Los chinos ya lo hacían hace 3.000 años, hace 2.000 y pico años. Y leéis algún libro de psicometría, suele empezar con cómo se seleccionaban los militares para el ejército chino. Se hacía una especie de test. A partir de ahí luego ya vas a Binet, ¿no? En el siglo XIX, y aparece ese padre de la psicometría, y Spearman, gran estadístico también, ¿no? Bueno, pues entonces a veces la psicometría pensamos, esto es una cosa de los psicólogos, luego resulta que me pasan antes de psicométricos en el colegio, luego hago una entrevista de trabajo empezando antes de psicométrico, luego tal, y luego pues tanta tontería no será, porque luego utilizan en el ejército de Estados Unidos, lo utilizan no sé qué, lo utilizan esto. Y además funciona, ¿no? De hecho, hoy en día cuando hablamos de mira qué inteligente es, y dice, ha sacado, un test de inteligencia sacaría que le damos cierto valor. Muchas veces cuando hablamos de los test de inteligencia, eso son cosas de los psicólogos, ¿no? Nosotros somos ingenieros, matemáticos, esto que pasa, ¿no? Pues hoy en día es una ciencia establecida, ¿eh? Y que otra cosa es si responde a las preguntas fundamentales. Ahí ese es otro tema. ¿En qué se basa los test de inteligencia para medir la inteligencia? Luego aparecerá, ¿no? Un poco cuando una frase muy famosa en psicometría es que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Y esa es la definición con la que la psicometría funciona. Y funciona. Porque a veces tenemos casos de éxitos en los que el problema principal no se resuelve y la herramienta funciona. ¿Por qué funciona? Pues porque están especializados para los seres humanos y se lleva durante 100 años haciendo test que funcionen y discriminen y que luego se pueda ver que aquello correlaciona con cómo esa persona se comporta o con la visión general que tenemos de que una persona es inteligente. De hecho, eso eran los inicios. Luego hoy en día se habla de distintos factores, que por ejemplo en cualquier test que habéis hecho pues aparecen distintos factores, desde factores inductivos, espaciales, de comprensión verbal y demás. Que si aquí podemos alargar un poquito la lista y no se iría mucho de la lista que vimos antes de las cosas que la inteligencia artificial intenta hacer. Hay sistemas que aprendan, sistemas que reconozcan, sistemas que hablen, sistemas que no sé cuántos, ¿no? Es decir, que no son mundos disjuntos, estamos hablando de inteligencia, o sea, que algo se tienen que parecer, ¿no? Bueno, pues yo creo que este tipo de cosas las conocéis, este tipo de test, y este test, ¿por qué es así y no es de otra manera? ¿Y por qué la respuesta tiene que ser 27? No sé cuál es la respuesta. ¿Por qué? ¿No? Ese tipo de preguntas están en el aire. En la psicometría, no, la mayoría de gente que responde tal y hay problemas más difíciles porque eso ha pasado a gente.
Bueno, pues si para los humanos utilizamos esto, utilicemos los test es que funcionan, van muy bien, ¿por qué no los utilizamos para las máquinas? Bueno, eso ha salido unas cuantas veces, como en los últimos 60, 70 años, más de una vez ha salido esta propuesta, de utilizar un test de inteligencia habitual para humanos, utilizarlo para máquinas. De hecho, Turing no lo planteó probablemente porque probablemente pensó que no tenía mucho sentido, pero bueno, la cosa ha salido muchas veces. Dice, bueno, no sé si conocéis que hace 2 años un sistema que se llamaba Watson es el fundador de IBM, pero también es el nombre del sistema que le dieron, porque está también en los laboratorios Watson de IBM. Hicieron un sistema que se presentó en un concurso de la tele en Estados Unidos. Entonces, el contexto americano se entiende mejor, aquí. Pero bueno, sobre todo las típicas mofas un poco que se hicieron a partir de... Bueno, pues este sistema que tiene un trabajo descomunal detrás a la hora de intentar entender las preguntas y sacar la respuesta y responder, y además responder en un tiempo límite con los otros 2 concursantes que son humanos, que además eran los mejores de las últimas 10 ediciones y demás, que montaron un show ahí en Estados Unidos que vamos, en publicidad no sé cuántos ganaron, tanto IBM como el programa, bueno, se forraron todos, ¿no? El objetivo era ese, ¿no? Si aparte a un informático le da de comer, pues oye, es estupendo. Y si encima avanza un poco en alguna tecnología relacionada con inteligencia artificial, pues mucho mejor, ¿no? O sea, que no me voy a poner un poco a decir, estos qué locos están, ¿no? Pero bueno, hay que tomarse un poco en lo que es, ¿no? Más que nada. Bueno, pues evidentemente la prensa empezó a decir, el primer sistema ganó. Empató la primera ronda y luego ganó la segunda. Ganó los otros 2 concursantes, toda la humanidad se avergonzará de nosotros porque nos ha ganado una máquina y tal, un poco como Kasparov cuando perdió con Deep Blue. Entonces, al año siguiente, Detterman, el editor de la revista Intelligence Journal, que es una revista que se dedica a la inteligencia, la más prestigiosa probablemente en áreas de psicometría, de inteligencia humana, sacó una editorial y dice, no, que es una tontería, hay que medir a las máquinas con test de inteligencia. Nosotros tenemos unos cuantos, dice yo, en la revista, yo y el comité editorial de esta revista, retamos a cualquier máquina que crea decirse inteligente y les pasamos unos test de inteligencia y ya veréis qué desastre. Bueno, pues ese es el editorial, ¿no? Que surgió a partir de eso, ¿no? Y de bueno, vamos a ver. En 2003, unos cuantos años antes, y probablemente haya habido más intentos antes, otra cosa más directos o menos directos, pues Chang'e y Dao implementaron un sistema que sacaba 96,27 en un conjunto de tests. No está nada mal. Probablemente, hay mucha gente que está por debajo de ese valor. Os voy a preguntar otra vez. Este sistema que diseñaron Chang'e y Dao, ¿pensáis que es inteligente? ¿Y quién piensa que no es inteligente? Levanta la mano. Bueno, pues ese era el objetivo del artículo. Fue un programa en Perl de 1000 líneas de código, hecho por un estudiante de tercer curso, Chang'e. Y evidentemente el objetivo de ese artículo de ese trabajo no era hacer un sistema de inteligencia, era demostrar que los test IQ no valen para medir la inteligencia de las máquinas. Pues estar haciendo un poco de unos cuantos trucos y tal, un programa es capaz más o menos. Y una cosa importante, estos tests, el sistema no los había visto previamente. Es importante decirlo. Evidentemente, se podrían hacer test más complejos de otro tipo y tal, que este sistema no pasara. Pero un poco estamos en lo mismo, estamos en la idea del CAPTCHA. Pues esto no lo pasa, pues complícaselo más. Ahora ponle esto, ponle caracteres doblados, a ver si así no... Pero con eso no avanzamos, no aclaramos nada de qué estamos haciendo. Simplemente estamos intentando, pues ponle otra traba más, a ver si la es capaz de saltarla, ¿no? Bueno, pues un poco es el motivo que Dao y tal, que en ese momento colaboramos, que hombre, David, diles algo, ¿no? Dile algo al Detterman, ¿no? David, mira lo que ha salido aquí en esta revista y tal, que a ver, ¿por qué no le dices tú que en el 1900, tal, unos cuantos años antes, tal, y todo? Bueno, pues hicimos un rejoinder de estos que se hacen normalmente, ¿no? Y un poco intentábamos hablar de por qué los test IQ no valen para máquinas, ¿no? Y no valen un poco por esto, porque están especializados para los humanos.
Entonces, cuando intentamos utilizarlo para cualquier otra cosa, es que de hecho los test de inteligencia normales, si los aplicamos a un niño, no valen. Ya no digo un animal. Si intentáis pasar a un niño, no funciona. Con lo cual, ¿por qué vas a querer pasarse a un ser humano adulto? ¿No? Aquí estamos hablando de inteligencia, debe intentar medir algo un poco más amplio, ¿no? Un poco lo que hemos comentado de que esto al final no sería más que un captcha psicométrico, ¿no? Al final, pues ahora, pues esto es capaz de hacerlo, pues complícaselo un poquito más. Ahora ponle no sé qué. Bueno, pues el siguiente paso, y dice, vamos, pues si esto es antropocéntrico, vamos a hacerlo chimpocéntrico, ¿no? Pampra no lo he inventado yo, en los años 80, 90, se puso de moda porque todos los estudios de animales y de inteligencia se hacían sobre chimpancés. Y entonces la gente empezó a decir, no, es que estáis cometiendo el mismo error que ha hecho la psicometría, porque ahora todo lo que sale en investigación de inteligencia animal es chimpocéntrico. Y se acuñó esta palabra, pero un poco para que veáis, ¿será que no lo hemos probado? Ah, ya. Se ve aquí, pero no se ve ahí. Ah, siempre pasa algo, los vídeos en el PowerPoint, no sé qué. Sí, lo tengo fuera. Sí. Bueno, pues este... A ver, no, yo lo veo ahí, No se puede girar el ordenador, pero bueno. Lo hemos probado aquí, se ve aquí en uno de los planteados que pasa, ¿no? Yo lo estoy viendo. Bueno, tampoco es relevante, es un poco... ¿Qué es lo que aparece en el primer vídeo? En el primer vídeo aparece un test de una colaboradora de Madrid que se dedica a temas de inteligencia animal desde hace muchos años. En un artículo pues evaluaron a chimpancés y a niños pequeños. Y se utilizaron los mismos tests, exactamente igual, entonces eran unas tazas, y entonces a los dos chimpancés se les movían las tazas, tenían que elegir dónde estaba la comida, a los niños se les ponía un juguete. Entonces la gracia de esto no es que se les pueda hacer que tú puedas evaluar un chimpancé, si puedas evaluar y cuál era el objetivo del estudio, que el objetivo del estudio era determinar que niveles básicos en ciertas capacidades eran equiparables, en lo que se empezaban a distinguir en las habilidades sociales, era cuando realmente empezaban a los niños de 2 o 3 años empezaban a superar. De hecho ahí se ve muy bien en el vídeo porque mientras el chimpancé está pendiente del cacao, todo el rato ahí siguiendo al cacao para que no se le escape, la niña está mirando a la que está haciendo el test, con lo cual se despista y al final, porque realmente es más social, está mirando los ojos de la persona que le está haciendo a ver qué le puede indicar los ojos de la persona que le está haciendo el test, ¿no? Entonces ahí se ve claramente un poco dónde está la diferencia, ¿no? Dónde podemos ver la diferencia, al menos entre chimpancés y seres humanos. Lo interesante es cómo se adaptan los interfaces para poder medir diferentes individuos, en este caso diferentes especies. Porque estamos muy acostumbrados a que cuando se hace un test, el interfaz siempre es el mismo para todos, ¿no? Cuando hace un test, digamos, lápiz y papel o no sé qué, o una pantalla de ordenador, todo es igual. Pero ¿cómo harías el mismo test, exactamente el mismo test, a chimpancés y a niños? Que ni les puedes explicar de qué va el test, ni les puedes poner una hoja de instrucciones. Pues yo creo que esa es la gracia de este área, del área de la medición de inteligencia en animales. Esa es lo interesante de lo que se llama también psicología comparada. Los interfaces son fundamentales, se comparan normalmente unos animales con otros, recientemente se ha hecho bastante en evaluación de individuos, no solo en evaluación de especies, entonces intentan comparar a ver si este chimpancé es más inteligente que este otro chimpancé. No solo si los chimpancés son más inteligentes que los bonobos, o que los bonobos son más inteligentes que los gorilas, que eso se ha hecho mucho en los últimos 20 años. Claro, hay que entender un poco... pero últimamente esto ha dejado de ser chimpocéntrico, pues han visto una serie de capacidades en otros tipos de animales. Yo os recomendaría que tiréis a Google Super Smart Animals, que es un documental reciente de la BBC, y os pasáis un buen rato. Son 2 documentales de 1 hora y estaréis un poco impresionados de qué cosas se están descubriendo que son capaces de hacer animales y no solo los chimpancés. La visión que tiene la psicometría comparada, yo creo que es una visión muy útil porque intenta evaluar cosas muy diferentes.
Y de ahí se puede aprender muchas cosas. Las interfaces son diferentes, pero intentamos ponerlo todo en la misma escala, o al menos intentamos comparar, ¿no? El problema de esta área es que no es sistemático. Si yo, por ejemplo, me pongo a evaluar chimpancés, no sé qué, a ver qué capacidades tienen de tal, y pues hago una prueba, se publica, tal, pues mira, pues sí que son capaces de hacer este tipo de cosas. Pero bueno, ahora voy a hacer otro tipo de habilidad, ¿no? Y ese mapa de habilidades que se están evaluando en esa área, pues no es nada sistemático. Ni está bien definido, está un poco entre psicometría, entre lo que se ha hecho toda la vida en etología, en zoología y demás, ¿no? Pero no está muy claro qué realmente se mide. Lo que sí que está claro es que se tiene que poner muy claro qué se utilizan en recompensas, interfaces, que los test son instrumentos de medida, todo eso que es común a psicometría y tal, son cosas muy útiles que para la inteligencia artificial pues no solemos pensar en ese tipo de cosas. Y no es antropocéntrico, se puede decir que es chimpocéntrico, pero por lo menos no es antropocéntrico, ¿no? Como puede ser pues, otro tipo de versiones, ¿no? Bueno, pues vamos a volver, ¿eh? Después de estos escarceos en evaluación de humanos y evolución de animales, vamos a volver otra vez a la máquina, ¿no? Y vamos a volver a Turing. Pero en vez de volver al artículo de 1950 de Turing, vamos a volver a un artículo, su artículo más importante probablemente, de 1936, donde introduce la noción de máquina de Turing. Lo interesante también es que introduce la noción de máquina de Turing universal, ¿eh? Bueno, y otra serie de cosas que para la computación son fundamentales, ¿eh? Pero bueno, pero pues la visión más o menos moderna de la información. Pues a partir de esta noción se deriva una serie de conceptos, ahora igual voy a ahorrar un par de transparencias muy rápidamente, de conceptos a partir de los cuales se puede entender de una manera formal, o se puede intentar entender, en eso se está, entender nociones como son la inteligencia o como son el aprendizaje. Bueno, todas esas personas que hay aquí se basan, o de alguna manera son piezas claves en nociones relacionadas con lo que es información, con lo que es decir, si nosotros vemos la inteligencia como procesamiento de información, pues hay unas piezas claves que debemos entender a la hora de qué es procesamiento de información, ¿no? Y no solo tenemos a Turing ahí, sino que tenemos a los padres de lo que se conoce hoy como la complejidad Kolmogorov, pero en principio también se conoce como la teoría de la información algorítmica. Evidentemente la teoría de la información, estamos hablando también nociones de inferencia, de probabilidad, y todo ese tipo de nociones, pues se han ido asentando en la segunda mitad del siglo XX gracias a la noción de máquina de Turing. De hecho, la noción de si una secuencia es aleatoria o no, la secuencia de, bueno, eso es un problema estadístico, ahora no son tantos. No, es que para definir eso, ahora hoy en día es más una noción computacional que estadística, aunque hay muchas definiciones de lo que es una secuencia aleatoria y demás, ¿no? Diferentes test y demás. Bueno, no voy a entrar en detalles de aquí, pero este tipo de nociones intentan definir lo que son la complejidad de los objetos a partir de la descripción más corta que uno puede dar a ese objeto. ¿Y esto qué tiene que ver con la inteligencia? Es muy bueno que se ha visto que tiene que ver mucho. Cuando hablamos de encontrar, por ejemplo, si yo tengo un compilador de Java, o un intérprete de Java, y yo quiero buscar, dice, a mí me das un objeto y yo quiero describirte, ejecutar un programa que te dé ese objeto, ¿de cuál es el programa más corto que puedes escribir en Java? Esa es la complejidad Kolmogorov de ese objeto en Java. Entonces, ¿eso qué es? Es como cuando yo te paso un fichero, le pasas un zip y lo comprimes. ¿Cuál sería el fichero más corto que me daría tal utilizando un cierto algoritmo de descompresión o demás, un cierto lenguaje? Entonces, esa sería la complejidad Kolmogorov de ese objeto. ¿Y esto qué tiene que ver con la inteligencia? Bueno, ¿qué tiene que ver la compresión? Dice, bueno, ya esto lo llamas complejidad Kolmogorov, pero en realidad estás hablando lo máximo que se puede comprimir un objeto en un sistema, en un lenguaje de descripción, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con todo esto, no? ¿Y de por qué es tan importante? Dice, bueno, la gracia es que además es que si yo cojo esa descripción y de bueno, ¿y qué pasa? ¿El lenguaje es muy importante? Dice, hombre, sí, porque igual en Java son 100 líneas, igual en C son 50. Hombre, eso es subjetivo, porque depende del lenguaje. A veces un concepto como nieve blanca, en español son no sé cuántas letras, igual en otro idioma son 27 palabras. Pues esto a mí no me dice mucho. Bueno, pues hay un teorema, que es el teorema de la invariancia, que se deriva de conceptos de máquinas de Turing universales, que dice que como mucho van a inferir una constante, que es independiente del objeto que vas a describir.
Hay gente que esto lo interpreta de una manera positiva, hay gente que lo interpreta de una manera negativa. Yo intento interpretar de una manera positiva, no tanto como algunos que dicen que esto es una medida absoluta de la complejidad de los objetos, pero en principio que se puede trabajar con ello, que no es algo que se disipa en el momento que cambias de lenguaje de descripción, ¿no? ¿Cuál es la relación con la inteligencia? Bueno, pues lo que se ha visto en los últimos 50 años es que la diferencia inductiva y la compresión son dos caras de la misma moneda. Si yo soy capaz de comprimir, soy capaz de aprender. Cuando hablamos de comprimir se puede entender de muchas maneras, puede haber compresión con pérdida, sin pérdida y demás. Pero son dos conceptos muy relacionados. De hecho, hay muchos resultados en un área que se han extrapolado al otro y técnicas que se utilizan en un sitio a otro, ¿no? Bueno, ¿y qué es la inferencia inductiva? El aprendizaje. Bueno, el aprendizaje algo tendrá que ver con la inteligencia, ¿no? Bueno, pues uno de estos padres de la teoría de la información algorítmica, Chaitin, hubo, por ejemplo, y otros personajes más o menos importantes en este área. Bueno, ¿y por qué no se intenta definir la inteligencia desde un punto de vista computacional utilizando este tipo de nociones, ¿no? Y eso es un poco lo que propuso Chaitin en 1982. Chaitin es una persona que ha propuesto muchas cosas, luego ha hecho otras, pero proponer, por tener ideas, igual es lo más importante, ¿no? Es decir, dejarlo caer y decir, bueno, alguien lo hará, ¿no? Pero bueno, pues eso es que alguien lo hará y digo, pues esto tenía que hacerlo yo, ¿no? Y entonces digo, voy a hacerlo, bueno, pues yo aquí, ¿no? Y hace unos cuantos años, pues bueno, pues no solo yo, sino más gente, empezaron a pensar en que la compresión, el aprendizaje visto desde el punto de vista computacional, podría ser parte de la medición de la inteligencia. Se puede utilizar para definir y medir inteligencia. El primer trabajo en esta línea es una extensión del test de Turing en el cual al entrevistado se le ponían problemas de compresión. No de comprensión, sino de compresión. En el cual se pone tal, y si no era capaz de sacar patrones muy sencillos, pues entonces este sistema lo que me estaba haciendo era así, conversaba muy bien pero no entiende nada. No es capaz de... La respuesta un poco venía a lo del tema de la habitación china de Shell, en la que tú puedes programar una máquina a hacer cosas, pero al final está mirando una tabla donde tienes las entradas, las salidas, y vas haciendo eso sin pensar, ¿no? Sin realmente pensar, ¿no? Si te obligan a comprimir, realmente es porque ya no estás haciendo eso, ¿no? Porque estás comprimiendo información, estás entendiéndolo de alguna manera y estás aprendiendo de lo que estás observando, ¿no? Esa fue una visión. Yo lo que propuse más o menos en la misma época es decir, bueno, pues yo voy a hacer un test de IQ de toda la vida, pero voy a definir a partir de la noción de complejidad como si voy a hacer un poco una reingeniería de los test de inteligencia. Esto, bueno, pues ¿por qué se ponen secuencias de este estilo, cuadraditos o lo que sea? Y bueno, pues simplemente se coge un lenguaje descripcional. Pues podría haber elegido Java, pero había sido unas cosas un poco más complejas, pero fui de una máquina con un lenguaje limitado de caracteres y demás, y yo generaba programas, evaluaba todos los programas y buscaba el programa más corto que me diera una cierta secuencia. Y ese programa extrapolaba la secuencia y era el número que seguía esa secuencia. Y eso era la complejidad de esa secuencia en ese lenguaje que yo estaba utilizando. Con eso yo generé un montón de secuencias, y con esas secuencias yo sabía cuál era su complejidad teórica. La complejidad me salía, yo esa complejidad no la había sacado en ningún sitio, era la que me salía, era el programa más corto que saca esa secuencia de todos los programas evaluados, y eso en aquella época me tiré días para calcular esos valores, los valores altos me tiré días, los valores cortos no, pero imaginaos que hay, con las instrucciones y demás, el número de programas, tuve que también introducir heurísticas, todo eso no se cuenta, pero fue la parte más dura, ¿no? La parte menos agradecida, ¿no? Y se genera ese tipo de secuencias, y con esa secuencia, pues nada, pues construí un test, y ese test, pues a partir de ese test, evalué personas, y intenté correlacionar los resultados de esos test con test de inteligencia de toda la vida. ¿Qué salía? Pues algo que nos podemos esperar, que las preguntas cuya complejidad como oro fuera más alta, obtenían peores resultados por los humanos. Y además, la respuesta correcta no es que yo me lo hubiera sacado del bolsillo, sino es que la que salía de buscar la descripción más corta para esa secuencia dada en el sistema. Por el teorema de invarianza, pues parece que la mayoría de la gente, además, evaluamos que la mayoría de la gente que daba
cuando la gente la respuesta correcta era la que más la gente más coincidía. O sea, que no era una cosa arbitraria que cambiando el lenguaje de representación desde un lenguaje basado en no sé qué, en unos y ceros y tal, a otro lenguaje que es el que utilizamos nosotros, las extrapolaciones iban a ser diferentes. No son las extrapolaciones de una manera porque seamos humanos, sino porque esa extrapolación es así. Esa extrapolación, aquí viene una L porque viene una L. No es porque los humanos estemos prediseñados para que venga una L. Porque hay un patrón, esa secuencia con muy pocos valores se puede comprimir, todo depende de tal, pero es un poco la idea, ¿no? Esto es muy bonito, parece muy bonito, pero bueno. Cuando llega al 2003 y hay sistemas que son capaces de pasar un test de IQ fácilmente, de 1000 líneas de código, pues este también lo podía pasar. Y efectivamente, no lo hicimos en el 2003, pero unos años más tarde le dije yo al David, oye David, pásame tu programa, yo te paso mis tests y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y evidentemente su programa pasó estos tests. Sacó más, incluso, que el promedio humano de lo que habíamos evaluado en 1998. Por lo tanto, esto es un poco intentar hacer esto, pero no resuelve el problema. Porque como mucho lo que hemos entendido mejor es los tests de inteligencia tradicionales, cómo se podrían hacer matemáticamente, sin recoger las preguntas de allí y de allá, ¿no? Bueno, pues en aquella época pues, apareció el primer workshop de medición de rendimiento de sistemas inteligentes, ¿no? Y ahí tengo que ir, ¿no? Hay un workshop en el mundo que es de medición, ahí tengo que ir yo, ¿no? Sobre todo cuando uno está haciendo la tesis y demás, ¿no? Pues estas cosas ahí tengo que ir, ¿no? Luego ya con los años pues va viendo las cosas un poco menos, de una manera menos entusiasta, ¿no? Y claro, yo fui, no, pues estos test anteriores si se factorizaran y demás, pues podríamos conseguir que con distintos factores, igual sí que tenemos un test más completo, porque solo con las secuencias se queda un poco pobre, yo lo reconozco, pero tal, si hiciéramos tal, entonces yo aquí propuse tal. Y justamente esa conferencia, uno de los invited speakers era Sade. Hemos hablado hace un rato de lo del MIQ. Y era justamente, yo cuando vi su charla me quedé un poco de, una persona así tan emblemática te diga que esto no tiene solución, o por lo menos hay que cambiar de visión. Y no es que viniera a mi charla y me dijera que lo que has hecho tal, no vino a mi charla, él dio su charla y tal, luego intenté acercarme en el café y cruzar 4 palabras y tal, lo típico. Pero no, un poco lo vino a decir, no, este tema de evaluación tal, y era el primer congreso, o sea, un poco lo que vino a decir, no, aquí está la cosa muy difícil, ¿no? Que difícil es, pero podría haber sido un poco más animoso, ¿no? La cosa podríamos decir que, por lo menos en esta vía, por lo menos utilizando ese tipo de ideas, quedó un poco en vía muerta, hasta que en 2007 aparece un concepto que se llama inteligencia universal. Lo de la palabra universal, porque esto nos puede liar, quedan pocas transparencias, pero con eso voy a acabar ya con el tema de... Estamos llegando, estamos en el 2007, o sea que... la palabra universal viene por la probabilidad universal, que es un concepto que se deriva de la complejidad con Kolmogorov, aunque es anterior a él y demás, ¿no? No es porque esa inteligencia sea universal en el sentido de que valga para todo, ¿no? Aunque un poco juegan con eso, ¿no? Y de hecho, a partir de 2007 todo el mundo intenta jugar con la palabra universal, yo incluido, ¿no? Y el título de la charla también, ¿no? Entonces lo que hacen es extender esto de la secuencia, es una secuencia que sea es fácil para las máquinas, normal que el algoritmo este de David Dow y su estudiante fueran capaces de vamos a hacerlo en entornos donde yo hago la selección de los entornos, hago con una distribución universal, que es un concepto derivado de la complejidad Kolmogorov, y tal, y hago una fórmula y digo, esto es la inteligencia. Además, como no sabemos leer esto, requeriría su tiempo, y dice, no, pero esto, ¿cómo se entiende? Esto simplemente es el rendimiento sobre una distribución de entornos, a partir de una distribución universal de entornos. Esto llamamos inteligencia universal. Bueno, pues esto ha sido la bomba. Esto en la conferencia está aquí, esto, vamos, día sí, día no se habla de otra cosa. Inteligencia universal y esa es la manera tal, hay gente en contra. Bueno, otra vez, yo mismo, David, esta definición tiene muchos problemas. Y te vamos a decir algo, ¿no? Un poco así como a veces surgen los trabajos, ¿no? Un poco de arrebato y dices, lees el trabajo y te quedas, esto no puede funcionar, ¿no? Y te vamos a escribir algo, ¿no? Y escribimos algo, ¿no?
A partir de ahí sale el proyecto, todo esto, ¿no? A partir un poco de esta idea. Muy bien. Bueno, pues ¿cómo estamos hoy en día? Pues en un estado, no hemos comentado todos esos detalles, pero hay muchos detalles que hacen que esto no sirva. De hecho, da mucha más probabilidad a entornos muy sencillos, con lo cual esto no puede funcionar. Muy bonito, la idea es muy bonita. Son agentes interactuando en un entorno, con lo cual nos vemos más representados, pero no acaba de funcionar, ¿no? Entonces, hoy en día lo que tenemos es que aún con esta vía, un poco que se ha abierto en los últimos años, no tenemos nada que funcione. Tenemos diferentes tests para diferentes áreas. Y en cada área puede funcionar más o menos bien, pero cuando hablamos de máquinas, la cosa no sale, ¿no? Tenemos incluso diferentes opciones muy diferentes para evaluación de máquinas, que ninguna es satisfactoria, ¿no? Bueno, pues a veces lo de estos proyectos de ideas locas, ¿no? Que nosotros lo llamamos, bueno, pues vamos a proponer, vamos a intentar resolverlo todo de una. El objetivo del proyecto era evaluar si esto era posible, no hacerlo, ¿no? Muchas veces el objetivo era evaluar si esto era posible. ¿Qué es lo que planteamos si era posible? Si era posible hacer un test que no tuviera conocimiento previo del examinado, que se pudiera derivar de principios computacionales, que no estuviera sesgado a ninguna especie, ni cultura, ni sistema, que no necesitara intervención humana, que diera un valor más alto, o probablemente varios valores, es decir, que pudiera ser factorizable, que diera algo razonable, es decir, que lo que estás haciendo diga, pues sí que más o menos lo que estás haciendo tiene se parece, o la definición que estás dando se parece a lo que entendemos por inteligencia, práctico, es decir, que funcionara. Y la idea de Anytime, que da un poco título al proyecto, es que nosotros cuanto más tiempo tuviéramos para evaluar un sujeto, mejor pudiéramos ajustar la medición de ese sujeto. Algo que es bastante lógico, cuando hacen una entrevista de trabajo, si te hacen 2 preguntas, pues hará menos de ti que si te hacen 27, igual que en el test de Turing. El test de Turing es Anytime, pero tiene otras cosas que no son convenientes, ¿no? Entonces, de hecho, puede ser que haya algún test que cumpla alguna de ellas, pero todas ellas a la vez, es un poco... Eso es lo que planteamos, ¿no? Planteamos un test, de hecho un test universal y Anytime, Lo que planteamos es cómo se podría desarrollar. Ese test al final utiliza solo entornos que sean discriminativos, es decir, no nos vale cualquier entorno, no es cualquier problema para evaluar la inteligencia, tienen que cumplir unas ciertas condiciones. Es decir, eso no está resuelto, que un poco se trata de ese tema. Y evidentemente aparece un tema que tampoco se había tratado en definiciones anteriores, como es el tiempo, que es importante. Porque también depende del tiempo que tú tengas, pues al final puedes resolver alguno de estos problemas o no. Y el algoritmo es un algoritmo adaptativo, que es algo que no es nuevo para nada. En psicometría se utilizan muchas veces los test adaptativos, y se hacen hoy en día, muchos test se hacen delante de un ordenador, y dependiendo de si aciertas o fallas, te ponen una pregunta más difícil o más fácil. Con lo cual, en menos tiempo, con un test interactivo que no hace falta una persona, porque lo hace un ordenador, tiene la dificultad de distintos ejercicios y te los van adecuando, y enseguida, pues igual, con 10 preguntas es capaz de responder, de darte un nivel de inteligencia más ajustado que antes igual con 40, porque no podían ajustarse. Es importante ajustarse, porque si a priori tú no sabes lo que estás evaluando delante, vas a tener que empezar con cosas muy sencillas, muy sencillas. Y si te las falla, ir bajando, porque lo que puede ser delante puede ser una máquina, puede ser un chimpancé, puede ser un humano, puede ser un bebé, ¿no? Si es capaz de, bebé digo de 2 o 3 años, un bebé recién nacido, poco vas a poder evaluar ahí, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Bueno, pues un poco para que os hagáis una idea, y esto al final hicisteis prototipos, hicisteis cosas, bueno, pues en el proyecto hicimos bastantes cosas, este es uno de los prototipos que más llamó la atención. Dábamos una especie de grafo, y había unos objetos que se colocaban alrededor del grafo, había unos patrones definidos por su complejidad, una aproximación a Kolmogorov de los patrones, y evaluábamos cómo distintos sistemas eran capaces de resolver ese tipo de problemas. Los problemas solo tenían recompensas positivas y negativas, que para el caso de las máquinas eran muy sencillas, las máquinas están diseñadas para maximizar sus recompensas positivas, en el caso de humanos eran unas flechitas verdes y rojas, y era lo único que se les decía a los sujetos humanos antes de hacer el test. Por lo demás, el test era exactamente igual para máquinas y humanos. Bueno, pues pregunta, ¿quién esperáis que ganara en este prototipo? Hicimos varios experimentos, pero en este experimento utilizamos humanos y los comparamos con un algoritmo de AI, que es Q-Learning, que es un algoritmo de aprendizaje por refuerzo.
Un algoritmo bastante clásico, ¿no? De los años 80. ¿Quién cree que ganaron los humanos? Si midiéramos la inteligencia de esta sala va a salir bien hoy, ¿eh? ¿Quién cree que ganó el Q-Learning? Bueno, pues empataron. Si los que habéis dicho que ganó el Q-Learning es como si hubiera ganado. Si empata un Q-Learning con los humanos, esto no vale. Bueno, pues esto más o menos, por una muestra, es prácticamente idéntico los resultados, ¿eh? Justamente además la forma y todo es muy parecida, ¿no? Bueno, el test funcionaba para medir, contrastábamos con la inteligencia sacada en test de inteligencia a los humanos y sí que correlacionaba, aunque es un hecho muy bien conocido en psicometría, que cualquier problema complejo que se presenta a una persona correlaciona con su nivel de inteligencia. Y estos eran problemas. En el fondo, eso no quiere decir que esto sea un buen medidor de inteligencia. Pero bueno, si hubiera sabido que no correlacionaba con los test de inteligencia, ya habría sido mucho peor. Pero bueno, no dice demasiado, pero al menos no dice nada más, ¿no? Pero bueno, esto en principio no. Bueno, pues antes de decir que esto no vale, es decir, la idea del proyecto era ver si esto era posible e intentar probar algunas cosas, pues evidentemente para hacer este tipo de prototipos se hicieron sobre la definición inicial, se hicieron un montón de simplificaciones. Antes de decir que esto no es posible, decir que no es posible hacer un test universal, que valga para medir cualquier cosa, antes de decir eso, habría que volver y examinar muchos frentes abiertos que todavía están ahí. De hecho, aunque no funcionó, pues la prensa muchas veces es, ¿no? Y aquello salió en 10.000 sitios, ¿no? Y aunque hay alguien de la prensa aquí que no me malinterpretéis, pero siempre hay gente que desvirtúa a los buenos profesionales, ¿no? Y al final, hasta una vez me llamaron al departamento y dice, ¿y podríais evaluar una flor? Era un medio portugués y no estoy entendiendo que estaba hablando en inglés. ¿Cómo? Y una flor se está pitorreando, ¿no? Y luego otros se preguntaban que si teníamos extraterrestres en el departamento, si los habíamos evaluado. Y... Bueno, ya un poco por... En fin, catastrófico, fue catastrófico. Luego de no quiero coger el teléfono cuando llegaba algún correo, algún periódico, alguna cosa, no quiero saber nada, ¿no? Porque no lo pasamos bien durante una época, hasta que pasa la oleada, esas son oleadas, luego esto ya, una vez que pasa el boom, pues las noticias, uno saca una noticia, al día siguiente el otro tiene que sacar la misma noticia y esos son así los medios con que hacen funcionar así. Bueno, pues ya para acabar, y ahora sí que, no sé si nos estamos viendo mucho de tiempo, un poquito, ¿sí? Voy a acabar con lo que da nombre a la charla, ¿no? Entonces, en vez de amedrentarnos con todo esto, digo, bueno, pues vamos a proponer una idea de psicometría universal. La idea de psicometría universal es decir, vamos a intentar ver, a partir de esta noción de test universal, si somos capaces de definir test que sean capaces de medir cualquier cosa, o a entender la medición de la inteligencia independientemente del sujeto que tengas delante. Puede ser una máquina, puede ser un ser humano, puede ser un extraterrestre, como decía alguno de los... Es decir, nos da lo mismo. Si realmente somos capaces de medir la inteligencia, debería funcionar para todos ellos. Y si no, lo que estamos midiendo no está bien. Porque no puede ser que para cada cosa utilices una cosa diferente. Una cosa es que especialices en interfaz. No es lo mismo interfaz para un niño que interfaz para un chimpancé. Pero al principio los principios que haya detrás, esos principios deben ser iguales para todos. Si no, no estás haciendo las cosas bien. Estás utilizando un concepto de inteligencia para unos sistemas, unas especies y otras para otras. Y es un poco la noción, ¿no? Dice, ¿por qué quieres complicarte tanto la vida si el objetivo inicial eran las máquinas? No los animales, ni... Porque si algo no funciona para distintas especies, nunca va a funcionar para las máquinas. Es un poco, si vemos un poco esta foto, y esto alguien puede ser que no esté cómodo con esta visión, es una visión muy establecida en el ámbito científico, es decir, pues el hombre es parte del reino animal, y el reino animal pues podemos verlo como parte de un conjunto más grande que es pues, de cualquier máquina que tú puedas construir. Al final los animales, esta visión mecanicista de los animales, que pueden ser... Entonces, si nosotros somos capaces de hacer un test que no es capaz de funcionar para algunos animales, no es un test que no vaya a funcionar para cualquier máquina. A mí me dan una máquina y me dicen cómo es y yo no voy a ser capaz de evaluarla, porque esa máquina podría funcionar como un ratón y si no me funciona para los ratones, no me funciona para esa máquina. O no me funciona para los humanos, no me funcionará para esa máquina. Entonces, la idea es que pensemos que si algo queremos que evalúe máquinas, y las máquinas pueden ser cualquier cosa, quizás no hoy, pero en el futuro va a poder emular cualquier cosa, tiene que funcionar para cualquier cosa. Entonces esa es la noción de universal. Ahí viene la partida universal, que también viene un poco de la noción
de que van a cualquier cosa. Otra cosa es que esto sea factible, ¿no? Pero un poco, yo creo que es posible, otra cosa es difícil, factible, en poco tiempo, hasta dónde se podría llegar, pero yo creo que la perspectiva puede ayudar, ¿no? Puede ayudar a entender el problema mejor, entender el problema de la inteligencia y demás. Y hay ciertas técnicas que se pueden utilizar desde psicometría, desde medición de inteligencia animal y sobre todo de la teoría de la computación, que se pueden utilizar dentro de esta área. No solo las que hemos comentado antes, pero por ejemplo técnicas de evaluación de casos medios, de casos promedios, tenemos que decir, de selección de tareas. De hecho, en informática teórica tenemos una visión de los problemas y los autómatas o las máquinas que resuelven clases de problemas. Esa dualidad es una dualidad que aquí se ve igual. Y tenemos las capacidades por una parte y los sujetos por otra. Y esa misma dualidad se puede formalizar y se puede dar. Es un poco lo que se propone aquí con esta idea de psicometría universal. Es decir, intentar, con unos fundamentos basados en matemáticos, computacionales, intentar extender eso a cualquier tipo de sujeto que te puedas presentar. Bueno, pues un poco por cerrar, evidentemente esto no es más que una visión muy personal, quizás, en este punto, ¿qué es lo que propondría yo en este punto? Probablemente igual dentro de 2 años me preguntéis y diréis, no, esto ya lo dejaba atrás, o era muy idealista, o tal, es probable o es probable que no, o digo, bueno, pero pues hemos avanzado algo, o demás, ¿no? Lo que sí que está claro, y no sé si os habré convencido o si coincidiréis en muchas de las cosas que yo he dicho, pero yo creo que sí que una cosa es que me gustaría haberos convencido, o ya habríais convencido, es decir, que en inteligencia artificial hace falta herramientas para medir el progreso, eso es fundamental. Si no, al final vamos a ciegos. Entonces, si queremos que realmente la inteligencia artificial desarrolle y realmente haga sistemas inteligentes, necesitamos poder medirlos. Y no solo para que avancen, sino que en algún momento esto va a ser necesario. Se habla mucho de la singularidad tecnológica, el momento en que las máquinas son capaces de desarrollar sistemas que son más inteligentes que ellos mismos, y aquello da una evolución exponencial de la tecnología y demás. Yo soy bastante escéptico de muchas visiones de la... Pero bueno, es un momento ahora, habrá momentos, y no solo dentro de 50, 100 años, sino momentos ahora en que vamos a tener que poder... Cuando en un chat, este que me está hablando es una máquina, no sé qué. Este agente que tengo aquí lo podría meter en el grupo y ayudarme a hacer no sé cuánto. Es decir, ¿qué capacidades tiene? ¿Es capaz de hacer esto? ¿Es capaz de hacer lo otro? Es decir, no soy capaz de evaluar las capacidades cognitivas que tiene un agente. Y dice, no, eso ya te lo dirán los diseñadores que lo han hecho. Pero es que eso no es cómo funcionan las cosas. Un diseñador puede hacer un sistema, un robot, y luego hay procesos emergentes que el propio diseñador acaba no controlando. Y al final tienes que medirlo otra vez el sistema y decir, ostras, pues hace cosas que yo pensaba que no iba a hacer. Claro, los animales están ahí, los humanos están ahí, entonces nadie se piensa en rediseñarlos, ¿no? En meternos algo a ver si somos más inteligentes metiendo esto. Es decir, la inteligencia artificial ha estado muy concentrados desde el punto de vista de hacer, y no tanto de ver lo que hay. Y hay muchas cosas para examinar. Pero un poco dice, vamos a explorar ese reino de máquina que ya existe, vamos a explorar. ¿Qué es lo que ha hecho este robot? A ver qué es que ha hecho fulanita, a ver qué es capaz de hacer. Voy a pasarle este test, voy a pasarle este otro, voy a hacer no sé qué. Ese tipo de cosas yo creo que van a ser más comunes en el futuro. Y nada, por acabar, simplemente pues con una frase del artículo de Turing de 1950, evidentemente hay muchísimo por ahí, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Gracias, José. Si queréis ahora hacerle alguna pregunta o abrimos un pequeño debate. ¿Sí que lo es? Media hora. Me he cedido mucho. ¿Te anima? De todas formas, si al final la evaluación de la inteligencia está tan asociada o tan mediatizada por el interface, no se podría conjeturar que es que el interface es parte del concepto de inteligencia. Sí, es uno de los problemas yo creo que más difíciles. Una de las ideas más debatidas normalmente, por ejemplo, en inteligencia animal, donde la interfaz es tan importante, dice, no, pero ha sido capaz de resolver esto porque la interfaz le facilitaba el problema.
En cambio, este no ha sido capaz de resolver el problema porque la interfaz ocultaba un poco la resolución del problema. Entonces, unas cosas que enseguida se intentan atacar, cuando alguien propone un experimento, enseguida los revisores dicen, no, a ver un poco la interfaz, cuidado con la interfaz, porque con un pequeño toque que hagas interfaz, el experimento no vale para nada. Entonces, el interfaz es crítico, claro. Si nosotros incorporamos el interfaz dentro de tal, pues entonces podemos decir, bueno, pues lo que hacemos es medir, pues, por ejemplo, la capacidad de sumar números, pero representados en esta forma, visualmente. Mientras un ordenador se los damos, no se los damos visualmente, se los damos pues simplemente codificados de la manera que el ordenador entiende, ¿no? Ahí la interfaz es muy diferente. Claro, pero ¿qué es lo que queremos medir? La capacidad de reconocer los números, utilizar los símbolos que nosotros usamos, o simplemente la capacidad de sumar. Entonces, si nosotros lo que queremos medir es la capacidad de sumar solamente, entonces tenemos que definir la tarea cognitiva bien específica, y eso lo podemos hacer computacionalmente. Podemos hacer una distribución de los números, es decir, es una distribución de todos los números naturales, aquí, de izquierdas, de derecha, la suma, y te pueden salir los ejemplos al azar con esa distribución, y eso lo puede salir. Y esa es la tarea. Con esa tarea, ¿cómo lo hace este sistema? Ahora vamos a ver, este sistema es un chimpancé. ¿Cómo se lo pongo? Pues entonces le voy a poner rayitas, porque no le puedo poner números, porque no sabe los números, entonces le pongo rayitas, pero el concepto es el mismo. Ahí hay un pequeño problema, porque igual estás dando una representación unaria cuando a otro le estás dando una representación decimal, por ejemplo. Y eso puede variar el problema, puede facilitar el problema de la suma. Entonces no es nada sencillo, Pero es algo que, por eso yo creo que lo que se ha aprendido en los últimos años en medición de inteligencia animal es muy útil, porque ese es el problema clave. El problema clave de inteligencia animal. Cuando hablamos en humanos, todo el mundo sabe lo que es un lápiz, un papel, se le pone tal, y la interfaz es el mismo para todos. Cuando hablamos en máquinas, enseguida la interfaz lo ajustas para que funcione bien con la... De hecho, yo no he comentado, pero el juego este del Watson, él no oía las preguntas, se las pasaban escritas. Y los otros sí que, o sea, que no reconocía la voz. Alguien puede preguntar, ostras, yo reconocía la voz, porque yo veía los programas y yo qué sé, con mi nivel de inglés a mí se me escapaba la mitad de las preguntas. Y digo, joder, pues yo voy a ese programa y un desastre, ¿no? Y en cambio la máquina es capaz de, joder, pues que me lo traigan para entender las preguntas en inglés en algunas conferencias y demás, ¿no? Es crucial. Incorporarlo dentro hace que lo que estés midiendo es otra tarea. Si tú, por ejemplo, incorporas, entonces ya no es la misma tarea. Entonces, ¿cómo hacer una interfaz que de alguna manera no aporte ni quite información? Muchas veces no es fácil. Y es más difícil cuando el sujeto que tienes enfrente no lo conoces. Cuando hablamos, dice, bueno, pues evaluar un chimpancé, evaluar un ser humano, vale, bien, sabemos cómo son. Pero dice, voy a evaluar una máquina cualquiera. Dice, no, pero tiene botones, tiene no sé qué, tiene... Entonces, algo más se tiene que decir. Entonces, yo creo que lo mínimo que tiene que decir para evaluar un sistema es cómo se comunica el sistema, no desde el punto de vista del lenguaje, sino de sensores y actuadores, es decir, que eso tiene que ser muy básico. Entonces, en nuestro proyecto, el diseño de la interfaz, estuvimos cosa de meses para pensarlo, y estuvimos pensando en una interfaz para humanos. O sea, y que en un momento dado, porque la colaboradora que teníamos en Madrid del proyecto hace test sobre chimpancés, para que en un momento pudiéramos pasárselo a chimpancés o a belugas o demás. Pero que el problema fuera exactamente el mismo. Entonces es muy complejo, Pero yo creo que ese es uno de los temas más difíciles, y mira que hay problemas difíciles, pero ese... No sé si he respondido a tu pregunta, pero es un tema complejo. ¿Preguntas? Yo quería comentarte el tema de lo que denominaremos inteligencia social. Es decir, por ejemplo, una hormiga en sí misma no tiene inteligencia, o tiene muy poca, sin embargo un hormiguero tiene un concepto de mayor inteligencia. Lo mismo en la sociedad, los individuos tenemos una cierta inteligencia, pero juntos podemos hacer tareas que individualmente no. Hoy en día que tenemos máquinas distribuidas con multicore o inteligencia distribuida dentro de máquinas en distintos nodos. ¿Cómo medir ese concepto de inteligencia social? Siento que ya vemos que es difícil medir el concepto de inteligencia en una única máquina, medir la inteligencia de una máquina distribuida, que sea capaz de dividir tareas, asignarle y luego compilar todo el resultado para obtener el objetivo que se ha buscado. Sí, no sé si esto es lo que se está grabando, se verá, pero como veo uno de los alumnos de doctorado está haciendo su tesis sobre medición de inteligencia social en máquinas. Está sufriendo porque el tema es muy complejo, ¿no? Entonces, lo digo porque si en algún momento lo ve dirás, es que me has puesto en un tema de tesis, ¿no? Es un tema muy complejo, un poco
la idea un poco, por ejemplo, de esta tesis es ver hasta dónde tal. Y yo creo que por ejemplo, una de las cosas que se han visto en diferencias entre chimpancés y seres humanos es la inteligencia social. Entonces, nosotros cuando hablamos de inteligencia, normalmente la inteligencia social la metemos dentro y aparece todo el tema del lenguaje. Y casi todo lo que hemos hablado en la última parte, porque el test de Turing sí que aparece el lenguaje por aquí, pero como que está dado de lado, y en ningún caso queremos dar de lado, pero intentamos evaluar cosas más sencillas, por empezar por problemas más sencillos y problemas más complejos. La evaluación de inteligencia social yo creo que es más compleja porque empieza a ser relativa. Pero al ser relativa, es decir, la idea esta de poder definir cosas de una manera absoluta, matemática, empieza a complicarse, porque dependes de una población y de relacionarte con otros. Entonces, Exacto. Tu inteligencia es mejor o peor, porque puede pasar, es decir, que tú eres muy inteligente cuando estás rodeado de tontos, por ejemplo. Pero cuando te rodeas de gente un poco de tu nivel, pues entonces empiezas a fallar. Entonces, lo que parecía que tal, entonces aparecen ahí conceptos muy subjetivos. Y cuando ya hablamos de tema de inteligencias emergentes a partir de individuos que no son inteligentes, que eso se puede ver a distintos niveles, niveles de grupos sociales, niveles, por ejemplo, de hormigas, niveles de, por ejemplo, cerebro, y las neuronas no son inteligentes, pero el cerebro sí que lo es. Todo ese tipo de visión de emergencia, emergencia en el sentido de que emerge la inteligencia a partir de cosas que no lo son, y su relación con la inteligencia social es complejo, pero claro que habrá que abordarlo y habrá que resolverlo. Pero bueno, yo creo que eso todavía... Entonces, ¿cómo abordar eso? Una de las cosas que propusimos hace un par de años es una cosa que llamamos, los entornos, por una crítica sobre el artículo este del 2007, de Legge-Hutter, es decir, tú generas entornos aleatoriamente y los entornos eran como Marte, no habrá ningún habitante allí. Tú generas un entorno aleatorio, la probabilidad de que haya vida en ese entorno es prácticamente cero. ¿Qué vas a medir inteligencia ahí, ¿no? Entonces, al final propusimos una especie de definición de entornos en los cuales había una especie de evolución de tal y se parecía bastante a los sistemas evolutivos en los que tú al final sí que tienes una población de sistemas que han pasado unos test de inteligencia previos y con eso te intentas comparar, ¿no? La idea tal, pero eso es muy difícil se te va por todos los sitios, ¿no? O sea pero evidentemente, si no hay inteligencia social, yo creo que la inteligencia cojea, pero una inteligencia como la entendemos. ¿Más cosas? ¿No? Lo dejamos aquí entonces. Tenía que haber hablado de ciencia ficción, de Skynet y esas cosas. Entiendo pues que se intenta conseguir un valor absoluto de la inteligencia del sistema, ¿no? De las máquinas, hay una corriente sobre la inteligencia y la teoría de las inteligencias múltiples, y que parece que ya no tenía sentido que los cocientes de inteligencia. ¿Cómo se compagina esto con lo que dices? No sé si hacéis distintos parámetros combinados. Sí. En psicometría se habla de factorización, de distintos factores, y luego lo que se ha visto en seres humanos es que en muchos factores hay una especie de factor central. Eso ha sido muy divertido porque ha habido gente que ha dicho que había dos factores centrales. Todos son estudios estadísticos, estudios factoriales, y a partir de ahí es un poco la base de la psicometría, son esos estudios. Cuando dice que la psicometría no es una disciplina científica, y que te lo dice, no lo será desde el punto de vista estadístico, porque yo he visto poca gente tan rigurosa. De hecho, algunos de los grandes estadísticos del siglo XX empezaron con la psicometría, ¿no? Entonces, pero claro, su visión de los distintos factores, entonces que la inteligencia es algo múltiple y aparecen como unos factores centrales, ¿no? Es algo muy interesante porque nosotros vemos que, bueno, pues los factores deductivos y los inductivos se pueden desgajar hasta cierto punto, pero y si por ejemplo le hacemos tiene una lesión cerebral una persona, pues igual se pueden desligar más, porque siempre porque hay ciertas conexiones que ayudan a que el que sea bueno en esto al final, o si esto se le rompe, con ese tipo de capacidad es capaz de... Ese tipo de estudios ya, desde el punto de vista de la neurobiología, todavía son más interesantes, porque dicen, bueno, esta capacidad que parece que no correlaciona completamente con esta capacidad, por ejemplo, tu capacidad verbal no correlaciona al 100% con tu capacidad, por ejemplo, de cálculo, pero igual si tienes una lesión y tal, al principio has perdido tu capacidad de cálculo, pero luego la recuperas porque tienes un factor general que es capaz de recuperar eso. Desde el punto de vista, claro, dice, eso es exclusivo del cerebro, cómo está organizado el cerebro, es exclusivo de los seres humanos, cómo son los seres humanos.
eso se ha empezado a estudiar también los animales, cómo les correlacionan sus capacidades en animales, y hay cosas sorprendentes, ¿no? Pues es que parece que sale más o menos lo mismo. Por ejemplo, el factor G, tan famoso, dice, ¿esto existe o no existe? ¿No? Y hay gente que dice, hay una escuela, yo diría casi mayoritaria, que dice que sí que hay un factor central, que se llama inteligencia general, que sí que lo correlaciona con todos los demás, ¿no? Y luego van a chimpancés y también lo encuentran. Ahí está un poco, ahora es de lo que está más de moda en los últimos 5 años. A ver si se encuentra el factor G en chimpancés o no. Dice, pues ahora vamos a un delfín, a ver si encontramos el factor G en los delfines. Hacen test también muy parecidos, intentan ajustarlo, intentan hacer todos sus tests estadísticos, etc. Y yo creo que para responder a esa pregunta es desde, bueno, desde el punto de vista formal podemos definir esas características matemáticamente. Entonces, uno de los conceptos que se puede extraer de los conceptos de complejidad como es decir, que la capacidad inductiva que tiene un sistema te permite resolver cualquier problema. Entonces, te permite cualquier carencia que tengas otra, igual no te permite ser el mejor calculando, pero si tú tienes esa capacidad y tienes capacidad de aprendizaje, volverás a aprender eso. Entonces, serás capaz de, al final, entonces acabarás correlacionando con eso. Entonces, esa capacidad de aprendizaje es la idea central de tal. Tú tienes unas capacidades lingüísticas muy limitadas, pero si eres capaz de aprender, al final serás tartamudo, o sea, no sé qué te costará tal, pero si te dan tiempo y tal, es decir, si te dan tiempo y una caña y eres capaz de aprender, al final serás capaz de resolver cualquier problema, aunque tus características o tus habilidades en esa cosa específica sean peores que la media. Y una cosa interesante es que el factor G siempre ha salido muy correlacionado, la característica que más correlaciona siempre con el factor G, que es un engendro que ellos han inventado, es la inferencia inductiva, la capacidad de aprendizaje. Es decir, los test estos de secuencias, que son los que más salen, son los que más correlacionan con el factor G. Pues justamente eso es lo que mide nuestra capacidad de inferir patrones y poder utilizar esos patrones para otros problemas y resolver otro tipo de características. Entonces yo creo que hay un campo que yo creo que es muy difícil, pero muy apasionante, decir, bueno, la inteligencia es múltiple, pero podríamos ser capaces de definir cada una de las características más o menos formalmente y a partir de ahí teóricamente derivar cuáles son las correlaciones entre esas características. Probablemente estoy derrapando ya, ¿no? Pero yo creo que por ahí sería un tema interesante decir, no, pues el lenguaje y no sé qué correlacionan a los humanos y los chimpancés correlacionan un poco menos, ¿no? Y yo he visto últimamente he leído muchos artículos de psicología, que no era originalmente mi campo, pero al final te tienes que meter y tal. Y hay muchos artículos famosos esos del número de conceptos que puedes tener en el cerebro a la hora de asimilar un concepto, y que hay gente que tiene más y que eso correlaciona con la inteligencia, y que la capacidad de tratar descripciones complejas o simples de objetos, cuando una descripción de un objeto necesita más de 6 o 7, pues hay gente que llega a 7, llega a 6. Entonces eso a mí, yo lo veo, eso es complejidad como yo lo veo y digo, bueno, no es humano, no es algo, es decir, es que los humanos tienen ese límite, ¿no? Y los humanos empiezan a fallar cuando esto, y hay una relación, y hacen experimentos, hay una relación exponencial entre la capacidad de los humanos en esta tarea y la dificultad del problema que yo le he puesto, que la he hecho de tal manera y tal. No, es que eso es la complejidad como es una fórmula que sale tal, si es que te va a salir. Sea un humano, sea una rata, sea no sé qué, a no ser que le hagas un cerebro tan enrevesado que lo hagas a propósito para que te salga al revés la curva. Eso es otro de los problemas. A la hora de diseñar una máquina, tú puedes empezar a que te haga así en cualquier momento y dices, pues si la complejidad, pues que me falle, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces yo creo que eso es fascinante, es tan fascinante como difícil, lo digo. Pero no creo que la inteligencia sea un único valor. Pero bueno, cuando intentas empezar por lo simple, y lo simple es muy complejo ya. No sé, me planteaba que hasta qué punto es interesante medir la inteligencia en términos de cómo un agente resuelve una tarea, y dejando un poco de lado hasta el punto eso que resuelve la tarea es un agente con una identidad, o por ejemplo antes hablamos de sistemas emergentes, ¿no? Un ordenador no es un sistema emergente, sino que tiene varios módulos que calculan una tarea y cada módulo resuelve una parte del problema y ya está. O por ejemplo, si tuvieras un test de Turing, seguramente lo podrías resolver poniendo un montón de gente en fila y cada uno dando una respuesta sin que fueran nada muy inteligente, ¿no? Entonces,
podría ser interesante no solo medir si las respuestas que da ese sistema son correctas o no, o resuelven la tarea o no, sino si tienen una coherencia entre sí, no si es lo que está dando la tarea tiene una identidad, ¿no? O tiene una coherencia. Sí, realmente hay tantos puntos. Yo creo, por ejemplo, sobre ese punto en concreto, o de una manera como te lo estoy entendiendo, es decir, normalmente cuando hablamos de un test ya sacamos un promedio del resultado. Como mucho evalúas dependiendo de distintos niveles que has sacado en este nivel de complejidad, que has sacado tal, y a partir de ahí puedes sacar unos valores resumidos o algo así, puedes sacar una gráfica y tal. Pero cuando uno de los ejemplos que me has planteado es, bueno, y por ejemplo que podría ser un test de Turing que tengo 10 personas en fila, el primero lo hace bien, el segundo lo hace mal, tal, al final dice, bueno, te sale un promedio que más o menos sale bien, pero hay unos que son muy inteligentes y otros que no son en las respuestas, ¿no? Porque estás realmente evaluando varias cosas. Y esto está relacionado con la idea de interfaz, es decir, a la hora de hacer un test, lo único si hay una cosa que tiene que estar clara sobre lo que estás evaluando es qué interfaz vas a utilizar. Entonces, si el interfaz va a ser el terminal, pero ahí tienes 10 individuos y van a pasar en fila india y tú eso no eres capaz de verlo, al final lo único que podrías establecer es que el resultado tiene una desviación muy grande, pero no puedes saber nada más. Es decir, los resultados a veces son muy buenos, a veces son malos. Dice, uy, qué sistema más raro. Dice, resuelve problemas muy complejos y ahora problemas muy fáciles los falla, porque igual tú no sabes que son varios individuos al otro lado, si no te lo dicen. Si te lo dicen y tú quieres evaluar eso, pues entonces probablemente en ese caso deberías redefinir un test que fuera capaz de medir ese tipo de cosas, con la información que te den. Pero no deja de ser también cosas más complejas, ¿no? Además yo pienso que si nosotros tenemos una interfaz, esta sala tuviera una interfaz que es la puerta, y a través de esa puerta hacemos un test, independientemente de que haya aquí 30 personas o 40 o haya una, el test es el mismo. Claro, nosotros no vamos a funcionar si no nos podemos comunicar, si no nos entendemos, si por ejemplo todo el tema de inteligencia social, si no hay alguien que tenga un poco capacidad de liderazgo, que diga, no, vamos a responder, que no sé qué, que nos están esperando la respuesta, no os despistéis, o no sé cuánto. Es decir, ahí, o igual que con unas neuronas funcionan juntas, si no se coordinan, no hacen nada juntas, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, cuando tú quieres evaluar un sistema, al final te guías porque tienes una puerta de entrada y una puerta de salida. Lo que hay al otro lado, si lo quieres evaluar, tienes que rediseñar tu interfaz e intentar evaluar por separado, conjuntamente, por trozos, por tiempos, si quieres ya entrar un poco más en las partes de ese sistema. Que no sé si es por ahí por donde iba. Se estaba pensando, por ejemplo, tú pones un test sin que lo que estás resolviendo un test lo falle, podrías distinguir a una máquina de un humano simplemente porque la máquina lo falla de forma consistente y el humano llega un momento que se desespera o tiene más ansiedad o responde más nervioso. Impredecibilidad total. O como que, sí. Que hay algún nivel que no es necesariamente relacionado con resolver bien o no la tarea, sino que hay... Sí. Eso, por ejemplo, en psicometría también se mide bastante. Se habla muchas veces, por ejemplo, del potencial. Por ejemplo, hay gente que se pone nerviosa, hay gente que los 10 primeros minutos del test los hace muy bien y luego baja. Ese tipo de cosas en psicometría son cosas que se han medido, y que sí, que hay tal. Pero cuando hablamos de medir inteligencias en condiciones normales, test de media hora y tal, pero luego hay muchos factores que pueden afectar a que una persona realmente sea más inteligente y se le dé mal, o tenga problemas de atención, o tenga problemas de no sé cuántos. Y que eso lo puedas utilizar para distinguir humanos y máquinas, pues no lo sé, porque los humanos también son bastante diversos. Entonces se te puede colar alguna persona muy rara y que las hay, Entonces, pero bueno, un poco por ahí funciona el test de Turing. El test de Turing va un poco a pillar ese tipo de cosas. Los jueces casi van más a pillar ese tipo de cosas que no tanto a que escriba con un inglés perfecto. O a veces van mirando fallos. Y mira, te tiene una falta de ortografía. Una máquina nunca podría tener una falta de ortografía. Podría ser un humano, ¿no? Ese tipo de cosas sí que se han utilizado mucho en el test de Turing. Pero no sé hasta qué punto en general y en el futuro eso puede ser útil, porque una máquina al final, en el momento que es inteligente, va a poder hacer ese tipo de cosas también para engañar, ¿no? Que es un poco la idea original de Turing, ¿no? Nada más. Bueno, pues lo dejamos aquí. Damos un aplauso al ponente.